Suscríbete a la Panterita. Superadas por la fibra óptica para pesos pesados. Nada detiene a la fibra de Personal, Patrick. Hoy la ponen a prueba 6 estudiantes virtuales, 5 home officers. ¿Será que la fibra aguantará? Todos los home officers conectados a miles de videollamadas a la vez. Y los estudiantes virtuales nunca vieron con tanta claridad las clases de matemáticas. Solo con Personal tenés planes hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo. Pedí ahora al 0971-100.000. Velocidad que alcanza para todos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Descuento, qué barato, baratísimo, baratazo. ¡Sí! Volvió el baratazo del Real y es por tiempo limitado. Así que no esperes más y sumate a esta locura de descuentos y ofertas que no te lo podés perder. Te esperamos en todas las sucursales de Supermercados Real. Supermercados Real, somos familia. Promociones válidas del 20 de agosto al 2 de septiembre. Nos vamos, ya viene Arturo Máximo Rubín con Fútbol a lo Grande. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buen día para todos. Lo de Roca acá perdió toda la atención de si le entrevistaba a Santula. Le dije a Santula que probablemente vamos a poner eso. Lo ideal sería que hablemos, ¿verdad? Pero valoramos mucho a la Santula, serían prácticamente las mismas preguntas. Esta mañana hablamos con la exclusividad con mi Cardona, que dijo que él no habló anoche. Y que le dijo a la gente que estaba ahí si podían ir a descansar ya que era tarde. Está la grabación. Sí. Y agradezco mucho la deferencia ayer de la gente que estuvo en la conexión a la noche, en alta hora de la noche, para poder hablar con Cardona. Se ocurrió ¿a qué hora, Gustavito? Las 11:30 de la noche, cuando nos pusimos establecimos la entrevista esta mañana, y estuvimos hablando por base de 20-25 minutos con Cardona. Nos quiso hablar de la deuda atendible. Roca habló con Santula y admitió el hecho de darle a Olimpia, cederle el tema de ¿cómo se llama? La deuda, que no... Condonar la deuda. Lo que no es cierto que iba a conseguir liberación de paz. Esa es una probabilidad que pudo haber surgido o no, y desmintió categóricamente. ¿Lo de Derli qué? Se está pagando lo de Derli. ¿Quién dijo? Cardona dijo hay una parte abonada de Derli, por Derli González en el Dinamo de Kiev. Yo le pregunté los 10 millones de dólares. Y seguíamos actualizando. Cardona, Roque, Santa Cruz. Lo otro ni vamos a hablar. No limpia. Es innecesario. Yo no me hago cargo. En absoluto. ¿Pues consulté? Sí. Y la respuesta fue, no es cierto. Entonces yo ese tema no voy a hablar. Contigo, Luis.
La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú y Ciudad del Este. Y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Estamos como el niño de noche, a las 10 de la noche era el niño. Tema Sí, de Duarte. Antes de las 9. Se desligó ese señor de... ¿Cómo el apellido? Fácil. Pachuca, fácil. Se desligó de Pachuca, no tiene nada que ver. Dijo. Y aparte habló de otro club también, como accionista y no. Pero podía darse la transferencia de Duarte, Cerro Porteño, 3 millones de dólares libres. Sí. Y hoy hasta las 8 de la noche se cierra el libro pase en Argentina. Hoy hasta las 8 de la noche lo pueden escribir. A Duarte. Quisimos hablar con Andrés Duarte padre, no dijo estoy manejando después, y ahí quedó. Pero es cierto, es formal y es real. Y hay chance de que se vaya Duarte a Talleres de Córdoba. Hay. Son 3 millones de dólares libres para Cerro. Por el 80, ¿y cómo se arregla con el porcentaje? Puede arreglar con el jugador, puede arreglar el club, esa es una cuestión, pero Cerro se quedaría aproximadamente con 3 millones de dólares libres. Wilmar S.A.R.L. Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Subellana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar S.R.L. Le puedo hablar a un dirigente de Talleres, Víctor Itz acaba de decir, y esto es muy válido, que transfirió Víctor un joven en 7 millones de dólares. Sí, durante mediados de agosto, Piero Hincapié, el ecuatoriano, 7 millones de dólares de Talleres directamente al Bayer Leverkusen. Y entonces le compran por 3 millones y Cerro se queda con 3 y después arregla con el jugador. Así es, Denis. Así es. El 20% le puede dar aparte, sí. Por ley. Y le puede decir, y ese es el caso. ¿Y quién lo representa, Andrés Duarte? Duarte estaba trabajando con Gianni Del Mas. Hace poco había llegado lo de la MLS por intermedio de Francisco Ferreira, que no es su representante, fue más bien intermediario, pero el representante es Gianni Del Mas. Yo creo en este tren de cosas puede irse de Duarte. Más lo que dice Víctor ahora. Si hay 7 millones y te quedan 4. Tiene, sí. A diferencia de otros equipos argentinos que están complicados desde los... Sí, que se quedaría con 3 millones embolsando y lo tiene el pulpito donde anda muy bien. Sí. ¿Verdad? Porque eso salió de mí. Bueno, sí. Bueno, ahí va a crecer mucho en el fútbol argentino. Y más todavía, tengo entendido que ese club Talleres está bien ordenadito. ¿Vos cuando te fuiste por $1 millón ¿a dónde? A Lanús. Vos sabés que vos casi batiste un récord. Yo no sé si es récord. En esa época, ¿verdad? Sí, yo creo que es récord. Vos te fuiste, te equivocaste 100.000. Vos te fuiste por 1.100.000. Mira, no sabía eso. Yo te estoy diciendo. Gracias, Arturo. Vos te fuiste por 1.100.000 a Lanús. Creo que fue récord en esa época. Denis Caniza cuando jugó, y te digo la cantidad. 1.100.000. 1.100.000 vos te fuiste a Lanús. Sí, señor. Wilmar S.A.R.L. Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Subellana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar S.A.R.L. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Requendo Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. La entrevista de Santula con Roque podemos poner y después Cardona. Sí, primero Roque. No, primero Roque, porque después ya el Santula, después Cardona ya escuchamos, ya pusimos, y dijo que le aprovechó el cargo de director deportivo, manager. Habló esta mañana con Santula, con Enrique, con Gabriel, estamos hablando de que Visa no traiciona. Y entre otras cosas, no sé dónde salió, dónde se podría conseguir liberación de su pase, eso no. Pero que iba a condonar las deudas, sí.
Yo creo que así es la interpretación que le damos, ¿verdad? Sí. Así es. Aquí tenemos Roque Santa Cruz. Roque. Sí, Sandy. ¿Cómo te va, Roque, querido? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Roque, ¿qué es lo que pasa con vos, será? ¿Te vas a ir a Libertad? ¿Te querés ir? ¿Te llamaron? ¿No te llamaron? ¿De dónde es lo que salió eso, Roque? No, yo te digo de verdad, Sandy, yo estuve ayer cumpliendo con algunas actividades, con algunos compromisos que tenía, me fui a hacer una ecografía, tuve una videoconferencia por un tema de la eliminatoria con gente de Estados Unidos, y cuando terminé eso a las 3 de la tarde ya era un caos. Así que en verdad que mucho yo no te puedo decir, lo que sí es que sí existió el interés, y sí se le manifestó al club, ¿verdad?, de la posibilidad o de ese interés y de saber, ¿verdad?, si le era o no una alternativa al club en vista, ¿verdad?, de las dificultades por las que está atravesando. Y a partir de ahí, obviamente, que es una decisión institucional, ¿verdad? Ahí no hay mucho que agregar. Creo que después, como vos también me conocés, vos sabés que no soy mucho de estar pendiente del ruido, ni no tengo en realidad que mucho tiempo en general para estar pendiente y para estar respondiendo todas las muchas cosas, ¿verdad?, que con muchos comentarios que tuve que leer y tragarme, ¿verdad?, de parte de allegados míos que me hacían conocer, ¿verdad?, de que se estaba hablando más o menos en ese momento. Pero no es de mi interés de salir a desmentir ni a entrar en discusiones de si yo soy o no soy tal cosa, porque creo de que siempre mi actuar fue lo más prolijo posible, de que siempre me he manejado dentro de los códigos que se necesitan y que merecen, ¿verdad?, la situación y el lugar donde yo estoy. Soy jugador, Santi, la gente tiene que entender que soy jugador de fútbol, que yo no soy dirigente, no soy entrenador, no soy director deportivo, y como jugador tu única responsabilidad es estar bien y prepararte y estar en la mejor forma posible para poder afrontar los compromisos deportivos del club. Presentarme en lugar, en forma, y estar a disposición en mi mejor forma posible. Hasta ahí llega el alcance de lo que el jugador tiene que hacer. Y después todas las decisiones administrativas, las decisiones del tipo administrativo pasan directamente, ¿verdad?, por donde tienen que ser. Roque. Mucho no te puedo contar sobre eso. Yo creo que amerita mucho, ¿verdad?, de que puedan hablar las personas que están en esa situación, en esa posición, ¿verdad?, Roque, la autoridad para poder hablar de eso. Ahora, lo que sí decís entonces es que sí, o sea, no podés negar, hubo un ofrecimiento formal, se habló y se planteó ese ofrecimiento, y la salida a la situación económica que hoy están teniendo en el Olimpia era que Libertad pueda absorber eso, o que vos le condones eventualmente la deuda que tiene Olimpia con vos, y que te liberen para poder jugar la Sudamericana y lo que resta del torneo también por Libertad. Ese fue un planteamiento formal, Roque. Y bueno, básicamente es el interés, ¿verdad?, de poder contar conmigo para los partidos de la Sudamericana, ¿verdad? Después, a grandes rasgos, un poco lo que se había hablado es obviamente de que, a ver, yo reconozco la posición que tengo con el club en cuanto a que soy jugador de la casa y que jamás utilizaría ningún medio de pago en contra del club. O sea que yo no tengo ningún pagaré, no tengo absolutamente ningún cheque del club que puede hacer objeto en algún momento de reclamo, porque creo que por mi posición y por el cariño que yo le tengo al club y por la forma en que yo siempre me comporté con el club, no lo ejecutaría en ningún momento. Entonces, una oportunidad
que sí se le manifiesta al club es de que obviamente yo pueda salir del club condonando, ¿verdad?, todo lo que se me debe, lo que se adeuda, y por el otro lado teniendo, ¿verdad?, una oferta de contrato por un año más con libertad, ¿verdad? O sea que más o menos a grandes rasgos esa es la situación, ¿verdad? Esta es una situación que se le plantea en caso de que obviamente esto sea de interés para el Olimpia. O sea que acá nadie forzó nada, ni nadie le faltó respeto a nadie. Aquí lo único que se manifiesta es un interés y una oportunidad de decir o sí o no me interesa, o no quiero, o no está en discusión. Y ese en realidad que es todo el contexto sobre el cual se hizo o se terminó difundiendo un poco, ¿verdad?, lo que pasó. ¿Molesta, Roque, que se haya planteado como que fue una intención meramente tuya y que se te declare posteriormente sin haberte dado quizá una respuesta directa, intransferible? Porque me vas a corregir si estoy equivocado, pero lo que interpreto de esto que estás comentando, Roque, es que vos no estás hoy en condiciones, ni es tu intención presionarle al club para que te pague, demandarle al club para que cumpla con vos, o como mucha gente dijo, y entiendo que eso es lo que te molesta también en cierto modo, que se hable de un mercenario, que se hable de un traidor, cuando quizá es la salida que económicamente no va a golpear al club. Y entiendo que para vos no ha de ser fácil tampoco decir, en lugar de cerrar mi carrera en Olimpia, lo voy a hacer en otro equipo. No, sí, exactamente. O sea que, a ver, no decir que es que ahí es donde yo te digo que yo no tengo que estar respondiendo y hablando sobre quién soy yo, quién dijo de ser. La verdad es que yo en ningún momento le presioné a nadie para que me pague. Te estoy diciendo de que yo no tengo ningún pagaré del club, no tengo ningún cheque adelantado, no tengo absolutamente nada que respalde la deuda que el club tiene conmigo, y en ningún momento tampoco. Solamente se le plantea como una opción si es que eso pudiese ayudar a solucionar en cierta medida algunos de los problemas que tiene el club. Aquí, como te estoy diciendo, nadie le faltó, ni yo en ningún momento le presioné a nadie, y si en algún momento sí, como capitán, ejerzo alguna presión a la directiva, es para que mis compañeros también estén lo más al día posible, para que esa puesta al día sea pareja y en ningún momento salí yo a decir o a pedir que se cumpla conmigo primeramente antes de cumplir con mis compañeros. Entonces, esa situación es completamente, creo que si yo no estoy diciendo la verdad, es demasiado fácil de comprobar y es demasiado fácil de hablar con los dirigentes también sobre el tema. Pero como te digo, tampoco yo me estoy queriendo justificar con lo que la gente dijo, porque no me interesa tampoco entrar en esas discusiones con personas a quienes no conozco de nada, y con personas que empezaron, ¿verdad?, a hablar sobre mí como si fuese que conocen exactamente, ¿verdad?, por qué están pasando los jugadores del Olimpia, sin mencionar lo que pasó ayer conmigo. Roque, ¿quién hace esa propuesta? Si bien entiendo que vos la planteás formalmente como salida a esta situación que están viviendo, ¿vos conversaste sobre esta alternativa con el propio Horacio? Sabemos, en algún momento ya me contaste al aire, de hecho, que tienen una cercanía de público conocimiento, que tienen una amistad. ¿Vos lo hablaste puntualmente con él? ¿Él te planteó esa salida? ¿Y cuál fue la respuesta final que obtuviste de Olimpia? Hoy, en este momento, ¿cuál es la salida ya acordada, consensuada, que finalmente se decidió hacer, Roque? No, para ser un poco breve, que tengo que entrar acá ahora en una reunión también. El club, cuando recibe
la propuesta, está en su derecho de decir me interesa, no me interesa. A ver, yo como jugador del club, ¿qué es lo que me deja con el pecho más grande y con el corazón más inflado? Obviamente que el club salga y diga Roque es patrimonio del club, Roque no se mueve. Ahora, en realidad que yo creo que eso en primer momento no sucedió. Pero, como te digo, yo también soy un jugador del club, yo no soy administrativo, yo no puedo estar respondiendo por las necesidades que atraviesa el club. Lo que sí es que en búsqueda de soluciones para el club sí me ofrecí para poder ser parte de la solución, porque la solución del club tampoco va a llegar obviamente por eso. Lamentablemente no estamos hablando de una transferencia tampoco de 50 millones que solucione de verdad los problemas del club, pero sí ser parte, ¿verdad?, de una solución. Jamás fue, no hay ninguna presión, no existe eso, no hay tampoco, mira que te digo tampoco, yo tampoco no tengo ninguna diferencia con el club, ni con los directivos. Pero entonces, Roque, para concretar nomás esto y liberarte agradeciéndote el tiempo, hoy, a esta hora, ¿se puede decir que no corre lo de Libertad y que ya quedás en el Olimpia de forma definitiva para completar este contrato, Roque? Sí, en principio eso Santi no estuvo nunca en discusión, porque el club tiene todo el derecho, ¿verdad?, de haber manifestado eso desde un primer momento, y obviamente va a haber como jugador del club, como por la situación en la que estamos, obviamente de que es de mi interés, ¿verdad?, competir, estar bien, preocuparme por lo deportivo. Yo desde donde estoy solamente puedo ayudar en lo deportivo, en lo demás no tengo injerencia. Pero te moves o no del Olimpia entonces finalmente, Roque. No, así como ayer hablé con Miki, nos quedamos, a ver, yo me quedé en su casa a lo mejor una hora, no en los horarios que dijo la prensa, pero sí estuve en su casa, hablamos sobre el tema 15 minutos y después hablamos sobre otros temas, ¿verdad?, que son diferente a ese tema en particular, pero el tema de, a ver, Olimpia me declara intransferible y se terminó, ¿verdad? O sea que no hay más. Después esa historia de que supuestamente yo iba a pedir mi pase por APF y todo eso yo no sé dónde sacaron. ¿No lo harías? No, yo te digo, ayer estaba escuchando muchas cosas, decían de que supuestamente con 2 meses o 3 meses ya puedo quitar uno. Yo tengo mucho más que eso y no en ningún momento, si supuestamente hubiese hecho la presión, no tendría que haber hecho, podría haber quitado ya antes mi pase. Obviamente que no pasa por ahí. Roque, por último, ¿Qué le decís finalmente al público del Olimpia, independientemente al que te trate de tal o cual cosa, al que vos creés que le debés algún grado de agradecimiento por estos años que te acompañaron, pero en contrapartida, como decía ayer, a ese público de Olimpia al que vos también le fuiste hasta hoy leal, fiel, profesional por sobre todas las cosas? Finalmente, si decidieras irte a otro lugar, es una decisión absolutamente tuya. Creo que es una cuestión que se dio con los grandes jugadores a nivel mundial, no debería sorprendernos hoy que ocurra, menos aún en este contexto, más allá de las pasiones que pueda despertar. Pero desde el corazón y desde lo más profundo de tu sentimiento, Roque, al público de Olimpia, ¿qué le dirías? No, mira, la verdad que hoy como estaba entrenando y obviamente que en medio de un ambiente de mucha entre risa y tomada de pelo, ¿verdad?, por todo lo acontecido ayer, obviamente que yo le tengo un cariño enorme a todos mis compañeros y hoy
pude revivir un poco de eso, ¿verdad? Por lo que se había hablado y todo, y la verdad es que yo sé de que más allá de todos lo que se manifestaron de manera, no sé cómo llamarle, un poco cortés, quiero decir, respecto a lo que soy, no sé que hay muchísimas personas, muchísimos chicos de que me que tienen como ídolo y me siguen desde que he vuelto y que me han visto prácticamente en los años de mi madurez futbolística y no conocen, ¿verdad?, la historia que hay detrás de lo que hice dentro del fútbol, así que no se puede meter en la bolsa a todos los que se han comportado, ¿verdad?, de una manera poco cortés conmigo. Yo sé que el fútbol es así, ¿sabes? A ver, no hay que ser tampoco tan romántico, el fútbol es así. Hoy le servimos a los propósitos del club, mañana no servimos más y la verdad es que es un deporte muy ingrato, a veces la vida es así, tampoco hay que hacer demasiadas historias sobre esto. A todos nos va a pasar, a todos nos va a llegar que en los años en que somos no somos más tan útiles o de la misma manera en que lo fuimos en algún momento y somos totalmente descartables, así que tampoco me pongo muy romántico sobre el asunto. Hoy tengo ganas de entrenar, de poderme bien, de que Olimpia gane y seguro de que va a haber mucha parte de la afición que va a estar contenta popular, otros también seguramente que no, otros se quedaron dolidos, qué sé yo. Lo que sí es que lo que ha pasado ayer corresponde plenamente a lo que sucede con todos los futbolistas en algún momento, y es que este es un deporte muy ingrato y bueno, más que eso no se puede decir nada. Roque, ¿y qué te genera que digan que todo esto fue parte de una movida que ya estaba planificada para que vos termines siendo candidato a vicepresidente del equipo Honor Colorado y que te ibas a meter a la política y que era parte de ese plan? ¿Qué te genera eso, Roque? Me estás cargando, ¿verdad? No sé si me estás diciendo en serio. Pero es que fue lo que se dijo, que supuestamente el plan era ponerte a vos como vicepresidente, candidato no sé quién, y que esta ya era la aproximación para un fin electoral que vos tenés. No sé, mira, yo hace poquito hablé mandé un saludo a un grupo creo que eran de los administradores, que me mandaron una invitación para formar parte del club de administradores del Paraguay, algo así. No sé si será para vicepresidente de eso, porque otras cosas no había hablado con nadie. Roque, te agradezco el tiempo, de verdad, te mando un abrazo. Dale, Santi, te mando otro saludo. Roque Santa Cruz. Monumental. Bueno, esto decía con Santula, con Enrique y con Gabriel, que estaba acá en la mesa esta mañana. Cuando el club recibe la propuesta, me hubiera gustado que digan: Roque es patrimonio del club, Roque no se mueve, para el principio no fue así. Eso dijo Roque, ¿no? Monumental dice. Sí, así dijo. Dijo, sí. Cuando el club recibe la propuesta, ¿qué club? Olimpia. Libertad la propuesta de Libertad Olimpia. Pero fue Libertad Olimpia, sí, fue de club a club. De club a club. Ah, de club a eso club no sabíamos nosotros. De club a club nos saltó. La propuesta. Ah, por eso quería hablar. Quiero hablar con Roque. Cuando recibió la propuesta, que en realidad fue unos días antes ya. Por lo que dijo Roque, ¿verdad? No, y que le iba a condonar la deuda. Claro, que le hubiera gustado que en ese momento, cuando recibió la deuda, no, Roque no se va al patrimonio del club. Como que dejaron pasar, pues a lo mejor no creía. Y otra cosa, para hablar con Roque, interesante hablar con Roque, lo que él quiera, respetado. Acá se aprobó de gente que tiene la libertad de hacerlo y lo que él quiera con su carrera. ¿O no es cierto? Sí, totalmente, sí. Cierto, aunque el cariño que se ganó con Olimpia es extraordinario. Eso ni que ahora que iba a condonar la deuda, sí.
Lo que no es verdad es que iba a ir hipotético caso a buscar la liberación de su pase. Sí, eso aclaró él. Eso aclaró que no fue. No sabe de dónde se sacó eso. No sabe. Nosotros como ahorita podemos preguntar. Lo ideal sería que él mismo ayer haya hablado para aclarar. Por eso queremos hablar con Roque. Enseguida Cardona, que habló con él. Vamos a ir a Luis. El vicepresidente de Olimpia habló 1 hora y media con él. Almorcé con él, digo. Almorcé. Y esta mañana Miguel Cardona habló una exclusiva para Urbana y para Telefuturo. Así que le agradecemos al señor Cardona, a quienes también hicieron la conexión. Porque con Cardona yo no hablé directo. Se hizo a través de una persona y esa persona le llamó. Me reservo el nombre. Y pudimos sacarlo al aire. Bueno. No atiende Roque, ¿verdad? Gerardo. No me contesta, no sé dónde están, que no entiende. Lo que dijo al cortar la nota con Santiago es que estaba para entrar a una reunión. Que probablemente ahora esté en esa situación, por eso no esté atendiendo. Gracias, Víctor. Está en una reunión. Al terminar la nota con... Sí, que para ir, le dijo algo así como para ir resumiendo, redondeando, porque ahora tengo que entrar a una reunión. Bueno, lo que es cierto fue club a club. Sí. Podía ir a Libertad. Esperó una respuesta ya rápida a Olimpia que no hubo, ¿verdad? Sí, no hubo reacción inmediata. Que iba a condonar la deuda, es verdad. Sí. Así es. Sí. Son 600.000 y algo. No supera 700 ni 80, espera. Supera 700 deuda. Espera un ratito. Si estás escuchando, respondeme por lo que te puse ahora. Si es que supera los 700.000 la deuda o no. Si está escuchando, si tiene que estar escuchando, la deuda. Y lo de Libertad es real. Estaba para jugar también. Por eso se declara, la comisión directiva declara por unanimidad intransferible. Sí. Participa vía Zoom Brunote. Así fue. Y hasta habló de 1 año más después. O sea, jugaba todo este año y 1 año más con Libertad. Con Libertad, sí. Jugaba la Sudamericana, sin liberación de pase. Se iba de otra manera a Olimpia. Y el próximo año ya jugaba por Libertad. Porque Libertad clasificó a la Copa. Así es. Entonces iba a jugar Campeonato y Copa Libertadores de América. Luis, y después la exclusividad esta mañana con Miguel Cardona. ¿Quién es Miguel Cardona? Vicepresidente de Olimpia. Maneja los números económicos de Olimpia. Habló 1 hora y media ayer con Roque Santa Cruz. Vamos a Luis y después Cardona. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes vas a tener descuento desde 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país. O haz tu pedido al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñempu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Gabriel, ¿se va o no se va a Boca? Gabriel, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día o buenas tardes. Bueno, con Gabriel Ábalos. No sé. Sí. Ahí hay algunas cosas dando vueltas, pero nada concreto todavía. A Gabriel Ábalos, ¿cómo se dio, Gabriel? Contanos. ¿Trascendió por trascender? ¿Te hicieron saber a vos lo de Boca? ¿Qué generan vos esto? Y sí, se contactaron con mi representante, pero bueno, como todas las negociaciones es así, pero todavía nada concreto. Y bien, obviamente un club, uno de los más importantes de América y del mundo también, así que contentos si es que la posibilidad es real. Claro, pero es real. ¿Vos hablaste con tu representante y te dijo? Sí, es real. No, Boca es real que Boca Juniors lo quiere a Gabriel Ábalos. Hoy se cierra el libro de pase, Gabriel. Sí, hoy se cierra el libro de pase, pero no sé si es para este mercado el interés, seguramente sea para más adelante. ¿Cómo? No es para tenerte ahora, Boca.
No sé cómo será, pero sí las intenciones están, pero no sé para cuándo sería. Ah, no, pero si es inmediato, es ahora, y si habló con tu representante, es ahora. Claro, sí. ¿Y cómo quedaste con tu representante? ¿Él te iba a volver a avisar o no? Claro, él tendría que volver a avisarme, él se encargaría de hablar con la gente de Boca. Y te reitero esto, te imaginas lo que es jugar en Boca, ¿no? Sin desmerecer a Argentinos Juniors, digo. Sí, eso, como te dije recién, es uno de los equipos más importantes a nivel mundial y en Sudamérica uno de los más importantes, así que sería un honor y sería un orgullo para mí. Un segundo, por favor, vamos con Víctor. Gabriel, para dejar en claro, tu contrato con Argentinos es hasta fin de año nada más. Sí, mi contrato es hasta diciembre con Argentina. ¿Y ahí quedas como jugador libre o a qué club pertenece tu pase ahora mismo? No, quedaría libre. Porque justamente eso estaba leyendo, en la prensa argentina hablan de que sería más factible para enero por esa situación, porque terminás vínculo con Argentinos y no habría que pagar esa compensación al club, ¿verdad? Claro, exactamente, por eso decía que no sé si para qué mercado sería la negociación, porque se manejan esas cosas, lo maneja mi representante, no estoy muy enterado, pero sí sé que es real la intención. ¿Y ya te están hablando de tiempo de contrato y todo lo demás para Boca o es algo preliminar aún, Gabriel? Y eso lo hablan con mi representante, yo más que nada no me meto mucho en eso. Perfecto, entonces dejando en claro podría ser más bien para el año 2022. Aprovechando, ¿cómo estás de la lesión? ¿Cuánto tiempo más tenés de recuperación? Bien, por suerte he tenido en cuenta y cuidado mucho el pie en este tiempo que no tenía que pisar por un mes más o menos. Ya estamos a días de cumplir el tiempo estipulado, así que seguramente dentro de poco te voy a empezar a hacer la recuperación con más rigor. Bueno, vamos a preguntarle a Gabriel si iba a venir por acá, ¿verdad? Estoy yo en Paraguay justamente, en estos días tengo que viajar. Si no es hoy, sería entre mañana o pasado máximo. Por eso te preguntamos. ¿Está acá con los muchachos en la selección? ¿Estás en contacto y con Berizzo? Sí, estuvimos en contacto en la semana pasada más que nada y bueno, siempre con los chicos siempre estoy en contacto. Bueno, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Gabriel, gracias y éxitos. Dale, Arturo, muchas gracias, abrazo. Gracias igualmente. Gabriel Ábalos. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Gel Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Accede a un microtrasplante capilar sin cicatriz o a tratamientos para acceder a la caída de pelo visitando Gel Recovery. Agenda una consulta en Gel Recovery llamando o escribiendo al teléfono 0971-108-422. Para más información búscanos en Facebook e Instagram como Gel Recovery Paraguay. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Brunote, 2T, ¿verdad? 2T, Brunote. 2T, Brunote. Sí. Tía, si no me llama a buscar, niño. Te voy a decir cuánto es. ¿Cuánto es la deuda? Aproximada, ¿sí? Sí. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es? Sí. Ya te dije ya, ¿verdad? No sé, señor. Yo, pero no te interesa. Me interesa, pero no sé cuál es el monto. Vos perdiste la paciencia, niño. No sé cuál es el monto, sinceramente no. Ya escuché tantos montos que ya está ahí un mareado con el tema también. Yo creo que la gente también ya se mareó un poco. Por eso queremos la claridad suya. Porque nos mareamos con lo demás, entonces escucho Monumental, pongo full a lo grande para escucharle a Arturo y enterarme exactamente qué pasa. Ahí cambia. Sí, porque tanto humo en los otros lugares ya me marea, entonces no vaya quiero centrarme a la realidad. No, ya si yo me hago cargo. Después todo en su debido tiempo, como siempre digo, ¿verdad? En su debido momento. Sí. La deuda rondaría los $700,000. A Roque, que es lo que, como le dijo a Santula, yo no tengo cheque adelantado, no tengo nada. No hay pagaré. Eso es la afinidad que tiene Roque con Olimpia, así es, ¿verdad? Sí. Entonces yo me estoy haciendo cargo. En su debido momento, vamos a ver quién dice la verdad o quién miente. En total, entre prima y... ¿Sabe cuánto es el salario? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No, ni idea. No tengo idea. Viene a equivocarme adrede. O si no voy a estar demasiado bien informado.
supera los $55.000. Si fuese así, ¿cuánto es por 10? 550.000, más de 550.000. Y ahí está. Y hay un gran cariño Roca para Olimpia y viceversa. Por eso dice Roca Santula, yo no tengo nada firmado. Entonces, no, yo creo que no llega a 800.000. Rondaría $700.000, rondaría. Me gustaría que nos diga Brunota, que nos diga Cardona, alguien de la Olimpia, para saber la información. Yo confío plenamente en la información que tengo. Plenamente. Y no digo tan preciso adrede. Vamos a poner 57.200 si quieren. Pero tengo exactamente la cantidad. No superaría los $700.000. No superaría. Lo otro no es correcto. No supera y yo me hago cargo. Que me diga a mí, esta es la deuda que supera el millón, le digo, si sos un fenómeno. Te felicito, pero no es así. No supera. Rondaría esa plata, lo de Roque. Y como le dijo a Santula, no tengo ni un documento, nada, mi intención, no. Y desmintió categóricamente que vaya a recurrir para la liberación de su pase. Sí. Es el caso de Roque Santa Cruz. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país a Tupi. Liquidamos todo del viernes al domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarles los mejores lubricentros del país, acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. El que estuvo allí presente en la reunión con Roque Santa Cruz, tú a tú, frente a frente, cara a cara, el vicepresidente de Olimpia, Miguel Cardona. A continuación los detalles. Mira, Arturo, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Roque es un jugador extraordinario, un jugador excepcional, uno de los mejores en la historia del fútbol paraguayo y un ídolo del Olimpia. Tiene 40 años y seguimos hablando de potencial de transferencia. Eso es algo pocas veces en el visto mundial, en el fútbol mundial. Y es sabido por todos. Todos sabemos que el Olimpia, como varios otros clubes, está pasando por una situación financiera muy delicada. Pero Olimpia es Olimpia. Es cierto, hubo una intención y un ofrecimiento, pero Olimpia ya lo declaró en comisión directiva por unanimidad que Roque es intransferible. Roque no se va y nunca se quiso ir. Yo hablé con él y me dijo, yo siempre quiero ser solución y ayudar al Olimpia. Y además estamos trabajando para que Roque siga en el Olimpia, no solamente ahora, sino que siga. Nosotros tenemos un proyecto político a largo plazo. Ojalá logremos concretarlo. Deseamos nosotros fuertemente que Roque continúe muchos años más, muchos años jugando, y después tenemos unos proyectos con él que tenemos una visión del Olimpia que queremos. Tenemos una visión de un Olimpia donde él es uno de los elementos fundamentales, un Olimpia ordenado, profesional, serio, un club fuerte, que dependa de las personas y no que del sistema de trabajo, que es el legado que queremos dejar. El tema de eso, condonar, deuda, etcétera, es un tema que para nosotros, o sea, no es un tema que forma parte de esto. Nosotros, la deuda la tienen todos los equipos. ¿Qué equipo no tiene deuda con su plantel en este momento? Roque para nosotros no tiene precio, no es negociable, es un patrimonio del Club Olimpia. Y nosotros como comisión directiva tenemos una responsabilidad. Nosotros hay que ser serios en esto. Nosotros somos representantes de la ilusión de mucha gente. Y eso es un tema que hace al Olimpia. Y nosotros vamos a defender siempre los intereses del Olimpia. Esto lo hace al Olimpia. El Olimpia lo hace fuerte, un equipo de trabajo que esté trabajando. Su contrato es hasta diciembre y nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que Roque siga después de todo diciembre. Nosotros tenemos una ilusión de que Roque continúe por muchos años más. Dice donde continúe jugando al fútbol y después tenemos un futuro, un proyecto con Roque. Un proyecto donde él agregue valor también
posterior a esto. O sea, él representa uno de los baluartes de nuestro querido club. Y Roque es un olimpista, Roque quiere al Olimpia, Roque siempre quiere ser solución para el Olimpia. No, jamás él va a hacer algo que le pueda complicar al Olimpia. Ayer hablaste con Roque de la posibilidad de seguir, que Roque siga un año más con el proyecto que estás hablando ahora. Hablé de eso con él. Con esto se descarta toda posibilidad de otro club y lógicamente Libertad. Roque aceptó continuar un año más. Te lo dice muy claramente, o sea, es una persona que representa mucho para el Olimpia y que vamos a pelear siempre para que Roque siga formando parte de nuestro querido Club Olimpia y es uno de los, y te vuelvo a traer a la misma cosa, ¿verdad? Estamos hablando que tiene 40 años y sigue siendo una persona que lo gustan en el fútbol y que una persona que es alguien que representa algo muy importante para el fútbol y que es un gran deportista y aparte como persona, como líder, como capitán del Olimpia, se amerita de que Roque sea siempre muy bien cuidado y de que nosotros vamos a hacer todo para que Roque continúe en nuestro querido Club Olimpia. Yo anoche estaba en un asado con un grupo de amigos de futbolistas, los 15 y de directivos, estamos trabajando en otro proyecto. Esto fue a la tarde que hablamos. Me dio un poco de pena, ya la gente está esperando frente a mi casa. Yo respeto mucho a los medios, a los canales de comunicación. O sea, yo soy una persona al trabajador, hay que respetarle. Yo le escribía, no sé qué seguían haciendo frente a mi casa anoche. La verdad que hay gente que uno tiene que ir a descansar. Hay algunos cronistas que le escriben, señores, yo no estoy en mi casa. Vayan a descansar. Y con Roque nosotros hemos hablado, entiende y sabe lo importante que es para el Olimpia. Para dejar la cosa, ¿vos hablaste personalmente con Roque? Sí. ¿Hablaste? Hablamos personalmente. ¿Cuánto tiempo duró la reunión con Roque? Con Roque hablaba durado, no sé, una hora y media. Una hora y media. Cuando viene a hablar con vos le decís, Roque, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de Libertad? Contamos, ¿cómo es? La propuesta de la charla la proponés vos. Nosotros tenemos una relación de afinidad y de amigo con Roque. Es más, estuve la semana pasada almorzando con Roque. Ayer otra vez. Siempre hablamos del Olimpia, siempre hablamos de lo que queremos, siempre hablamos y siempre le hemos dicho, Olimpia es, Roque, vos sos parte de nuestro equipo y vos sos una persona crítica para el Olimpia. Y vos tenés mucho para la Olimpia. Y siempre hablamos en esa línea. No fue un tema de decirle esto puntualmente, nosotros siempre hablamos y tenemos una visión del Olimpia, de lo que queremos hacer con el Olimpia. Vos, Miguel, dirigente del Olimpia, declara intransferible, saliendo al paso de toda información lo de Libertad. Eso es así, por eso lo declaran intransferible. Quería aclarar, o sea, nosotros lo de la comisión directiva, como no fue una reunión en otro momento, eso fue a la mañana. Esto no tiene nada que ver con la reunión después con Roque. Nosotros hablamos de muchas cosas. O sea, tuvimos la reunión de comisión directiva, tenemos forma permanente y se hace vía Zoom por el tema telemático, que es tan sencillo. No hay precio para ese tema. Roque es el Olimpia y seguirá siendo el Olimpia. Y ojalá continuemos por muchos años más. Esta propuesta, Miguel, puede ser director deportivo, puede ser manager del Olimpia, es así, para la continuidad de Roque. Mientras él siga jugando, queriendo jugar fútbol, él va a seguir como futbolista. El día que quiera dejar eso, nosotros tenemos un proyecto para que él sea clave en el Olimpia. Él es un olimpista, está hace 20 años en el Olimpia y es uno de los líderes nuestros. Y tenemos un proyecto en esa línea de lo que estás hablando, Arturo. Él puede ser director deportivo a manager si él dice, no juego más, le dan el cargo. Absolutamente. Mientras quiera seguir jugando fútbol, él va a seguir jugando fútbol. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible que Roque continúe muchos años jugando al fútbol en el Olimpia. Y después tenemos un proyecto a futuro para el Olimpia, donde él tiene un futuro muy importante. ¿Y ese futuro importante es el cargo que le van a dar como director deportivo manager o hay algo más? Muchas cosas pueden darse con Roque, Arturo. Muchas cosas pueden darse. Al Olimpia estamos reconstruyéndolo institucionalmente. Desde el área financiera, que es el problema que estamos teniendo, desde el área de infraestructura, lo que estamos haciendo, desde la parte de jugadores, cuerpo técnico. Ese es el trabajo que estamos haciendo, dejar un legado de un Olimpia ordenado, un Olimpia serio, un Olimpia profesional, un Olimpia que no dependa solamente de una persona, que dependa de un sistema de trabajo. Un club fuerte nosotros necesitamos. Y los éxitos se construyen solamente
en equipo, con un crecimiento institucional, dejando algo, dejando un legado, trabajando ordenadamente, siendo competitivo en el fútbol. Pero siendo competitivo significa que es sostenible en el tiempo. Se necesita una salud financiera, que es lo que estamos trabajando en esto. Y muchas cosas, ya le he dicho a ustedes varias veces, hemos emitido bonos, estamos haciendo los palcos nuevos, se han reestructurado las deudas. Oye, o sea, tenemos un norte que estamos trabajando y muchas cosas vamos a seguir trabajando en este tema. Intransferible y continúa. Diciembre con un proyecto incluso del próximo año. ¿Así es, Miguel? Así mismo, es así mismo, Arturo. Roque es una persona y un patrimonio muy importante para el club. Roque es aparte de un extraordinario jugador, te lo repito, como persona, como líder y como capitán del Olimpia, representa lo que nosotros necesitamos en el Olimpia. Y al Olimpia lo hacemos todos, entre todos nosotros somos pasajeros, pero todos somos Olimpia. Y solamente trabajando en equipo, ordenadamente, con un norte claro, vamos a llegar al Olimpia que nosotros queremos llegar. Y van a haber muchas más novedades en Olimpia en poco tiempo. Bueno, y cuando mirás la tabla, te daña. Último, en el fondo, ¿qué estás pensando, Miguel? Los resultados, todo este tema, las derrotas tienen algo positivo, nunca definitiva. Tampoco las victorias son definitivas, jamás son definitivas. Hay que ser digno en la victoria y en la derrota. Hay que ser buenos perdedores y buenos ganadores, pero vamos a luchar, vamos hasta la última gota de sangre para los Olimpia. Nosotros sabemos que tenemos un gran plantel. Tenemos un gran plantel en el Olimpia. Arturo, somos representantes de la ilusión de mucha gente. Tenemos un gran compromiso social y nosotros vamos a hacer que las cosas se hagan bien. Vamos a hacer que las cosas se hagan bien. Quiere decir que se hicieron mal las cosas, Miguel. Y hemos heredado cosas que realmente que son de público conocimiento, ¿verdad? Pero estamos dando pasos concretos, estamos en una nueva línea, en una línea diferente, una línea con un norte, con una claridad y hacia dónde queremos llevar el Olimpia. Olimpia tiene que abonar en diciembre algo así como $10 millones, que es lo inmediato a pagar. ¿De quién? Y de Dinamo de Kiev, $5 millones, por ejemplo. Ya se pagó una parte de eso ya se pagó y vamos a seguir eso pagando. Hay propuestas para ellos de pago para ellos también. O sea, se está trabajando en eso. Ya les dije a ustedes, tenemos un equipo jurídico muy bueno, que esto es un tema que se está trabajando en esa línea. Roque continúa en el Olimpia, Roque tiene un contrato con nosotros, Roque se siente parte de la solución del Olimpia. Él nunca quiere hacer nada que le pueda complicar al Olimpia. Él va a continuar con nosotros jugando. Tiene una propuesta para continuar años más como futbolista, si quiere. Y también posteriormente a eso tiene a largo plazo la opción de seguir colaborando con nuestro club de otros roles. Tiene un futuro en el Olimpia importante y fíjate, una persona que lo que amerita para nosotros Roque Santos. O sea, esto es un tema que uno tiene que ir, es como la vida, uno va llevando y lo vamos construyendo y lo vamos mostrando y vamos a crear un círculo virtuoso donde todos vamos a mejorar. Bueno, Roque forma parte de este modelo. Frases de colección. Roque es un jugador extraordinario, un jugador excepcional, uno de los mejores en la historia del fútbol paraguayo y un ídolo del Olimpia. Tiene 40 años y seguimos hablando de potencial de transferencia. Eso es algo pocas veces en el dicho mundial. Frases de colección. Roque para nosotros no tiene precio, no es negociable, es un patrimonio del Club Olimpia. Nosotros tenemos una ilusión de que Roque continúe por muchos años más. Frases de colección. Miguel Cardona en exclusiva esta mañana, donde fue oficializado toda la continuidad de Roque, porque es vicepresidente del Olimpia, y hablamos con él por más de 30-35 minutos con Óscar esta mañana en el bloque, y esta chevita tiene que ver con la mañana, en Telefuturo y en Urbana, cuando se expresaba. El resto ya es historia. Estamos hablando que es jugador de Olimpia, que sigue en Olimpia, nos digo que incluso le propusieron un cargo, por eso digo, todo lo que se diga después ya es historia. La Kendo Clase, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, en el 6 ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online, encontrarás ofertas, variedad, más beneficios, lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio
físico y mental, Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Lo del Pulpito Duarte, Cerro de Jorge Arzamendia, defensor. Sí. Mediocampista Villasanti. Y ahora estaría cerrando con Duarte. Alexis Duarte, sí. Y... $3 millones, está libre para hacerlo. 80% le da el pase. Y cuando consulté anoche, estaba con el niño, le usé la palabra chance, ¿verdad? Sí, estaba la chance. Eso es real. Y te iba a decir algo más, niño, que estuviste y no me diste bola. El pago es al contado. Al contado. ¿Está bien, Denis? Interesante realmente lo que le llegó la propuesta a Cerro Porteño ahora. Al contado 3 millones, es decir, lo que Cerro va a recibir aproximadamente $3 millones al contado. Entonces sumá Arzamendia, como dijimos, el Pulpito y Villasanti. Villasanti está jugando en el gremio. Sí, está jugando desde que llegó. Los tres son integrantes de la selección paraguaya: Villasanti, Duarte y Arzamendia. Esa es muy buena cotización para Cerro. Y encima, para el caso de Duarte, ya tendría el reemplazante directo Carlos Rolón, porque en su momento Cerro, cuando incorporó, ya fue pensando en algún movimiento que se vaya dando. Y bueno, y ese es el tema de Dos Santos. Sí. De Duarte. Perdón, de Duarte. Sí. Solo que hay un detalle, Denis, tiene que conocer bien cómo lo que es. ¿Sí? ¿El qué? No. Ah, bueno, el tema de Pupito. De lo que es el mundo económico. Sí, señor. ¿Cómo anda, Miguel? Arturo, buenas tardes. Bueno, vía Zoom estuviste ayer reunido con la comisión directiva. Sí, señor. Estuvimos reunidos vía Zoom con todo el equipo de la comisión directiva. Se llamó a una reunión de emergencia, por decirlo de alguna manera, con un solo punto en el orden del día. Con el debido respeto, Miguel, porque nos conocemos, te pregunto, cuando vino el ofrecimiento de Libertad, ¿no le diste mucha credibilidad, acaso, Roque? No, si viene una oferta del Club Libertad, como cualquier oferta, por supuesto que la tomamos con la seriedad del caso, sobre todo cuando la oferta es muy interesante en lo financiero, por supuesto que se toma en serio. Ahora, también hay que decir de que en este caso, en la primera reunión ya que tuvimos con Roque, hablando del tema, los dos teníamos claro de que ni él quería irse del club y yo tampoco quería que se vaya. Ahora, también teníamos claro los dos de que por la importancia en el tema financiero, no era un tema que solamente lo podía decidir Roque o solamente lo podía decidir Miguel Urnotes, sino que esto era un tema que se tenía que llevar al seno de la comisión directiva, como se hizo, y por suerte, Arturo, absolutamente todos los miembros de la comisión directiva coincidieron con Roque y conmigo de que Roque no se va a Olimpia. Claro, Miguel, ¿y él iba a condonar así como $600-700 mil de la deuda? Por eso, Arturo, estamos hablando de mucha plata, repito, esto demuestra una vez más el tremendo cariño, el tremendo amor que le tiene Roque a la Olimpia, porque digamos, si vos no le tenés amor a tu club, vos decís, bueno, entonces me voy, con esto recibo mi platita y me voy. No, lo de Roque realmente es impresionante, fantástico, y por suerte también todos los miembros de la comisión directiva, todos coincidimos de que por más de que estamos en una situación financiera complicada, digamos que se le dio prioridad a otra cosa, que es la importancia que tiene Roque Santa Cruz en el Club Olimpia. Claro, para no entrar en el dime ni direte, de esto no es así. Yo te pregunto con mucha franqueza, no tengo otro mente, de manera directa y con franqueza, ¿por qué no? Está bien el término. No supera los $700.000, es decir, hoy, hablando de documentos, le decía a Santula, nuestro compañero, le decía a Roque esta mañana, no tengo pagaré, no tengo nada, cheque yo. Estamos hablando de una que podría alcanzar $700.000 lo que Olimpia le debe en estos meses. No, es un poco menos, ¿verdad? Estamos hablando un poco menos, pero sí estamos ahí cerca.
que incluye sueldo, incluye premios, incluye una cantidad de cosas. Pero es mucha plata. En este momento $50.000 son mucha plata, Arturo, para nosotros. Bueno, bien. Entonces, pero es así como mencionaste. Acá no hay un tema de presión de Roque por cobrar ni nada por el estilo tampoco. Porque también eso se empezó a escuchar por ahí de que había una presión de Roque por cobrar. No, absolutamente nada. No viene por ese lado. Acá el tema es muy simple. Viene una oferta por Roque del Club Libertad, que dentro de todo es una oferta sumamente interesante teniendo en cuenta la situación del club. Se junta el presidente con el jugador, en este caso con Roque, hablan, los dos coinciden en que ni Roque se quiere ir y el presidente tampoco se quiere ir, pero de que había un tema financiero de por medio, que no era un tema que lo debían decidir simplemente en cuatro paredes dos personas. Se involucra a los demás miembros de la comisión directiva y por suerte todos coinciden de que en este caso la prioridad no va a ser el tema financiero por la importancia que tiene Roque en el Club Olimpia hoy como jugador y yo espero que el día de mañana en otra función. Claro, incluso nos decía el señor Cardona que puede ser director deportivo, manager, nos decía esta mañana, como diciendo, sos como patrimonio del Club Olimpia y te damos esto. Pero lo que iba a hacer era condonar la deuda, ¿es así, Miguel? Sí, básicamente el transferencia era eso, Arturo, ¿verdad? Entonces, pero hubiese sido un tremendo alivio para el Club Olimpia, por supuesto. Por eso te digo, no es un tema, que hay que tomar a la ligera por ninguna de las dos partes. Primero, por el lado de Roque, que básicamente con eso está diciendo, bueno, yo voy a seguir esperando esta deuda, no la voy a cobrar, porque si se confirmaba esta operación, él iba a cobrar la deuda. Y por otro lado, el Club Olimpia, que también en un mensaje muy claro dice, bueno, nosotros con esto podríamos haber bajado la deuda que tenemos en general, pero también se decidió que no era la prioridad en este momento. Es decir, Libertad pagaba esa deuda. Sí, señor. Es decir, renunciaba Roque a ese dinero, que son 600, 700 mil, y Libertad le pagaba a Olimpia esa plata para que se fuera a jugar la Sudamericana. No, básicamente se pagaba la deuda de Roque. Por eso que digo que el sacrificio acá de Roque es grande, no es un sacrificio solamente del Club Olimpia. El que cobraba con esto era Roque. Por eso que es tan injusto lo que está pasando actualmente con el hincha en las redes y compañía, porque realmente él, estaba sacrificando mucha plata con este tema. Claro, si Libertad le pagaba a Roque $700.000 y se iba a Libertad. Claro. Y Olimpia Miguel quedaba libre de toda deuda con Roque. Exacto. Así mismo es, Arturo. Entonces, a eso voy, ¿verdad? Pero que el mismo Roque ante esa situación mencione, mira, yo la verdad que me quiero quedar en el club, ¿verdad? Y finalmente el club también decide que lo mejor para el club es que se quede. Te habla claramente de que en este caso la parte financiera pasó a un segundo o tercer plano. Perfecto. Miguel, el tema de lo que decía hoy Cardona de futuro a Roque podría seguir jugando más en Olimpia, o estuvo una hora y media hablando ayer con Miguel Cardona para acercarlo como director deportivo, manager. ¿Es así? ¿A vos te interesaría y el club que siga en esa, cuando él diga hasta aquí llego jugando en campo, puedo hacer esto? Correcto, es totalmente así, Arturo. La decisión la va a tomar Roque. O sea, nosotros, si él quiere y él se siente bien para jugar, él va a jugar todo el tiempo que él quiera. Eso para comenzar. O sea, para nosotros él es clave en la cancha, en el vestuario, como jugador. En este momento él es jugador del Club Olimpia. Esa es la prioridad en este momento. Y si Roque quiere jugar todo el año que viene, bueno, va a jugar todo el año que viene. Ahora, también hay un proyecto. Roque es una persona sumamente formada, ¿verdad? O sea, tiene estudio inclusive en temas administrativos, financieros. Es una persona, que en el mundo del fútbol es muy respetado, tiene los contactos internacionales. O sea, Roque nos puede dar muchísimo todavía al Club Olimpia, no solamente como jugador, sino en lo que es la futura estructura organizativa del Club Olimpia. Por eso te insistí en esto esta mañana, estamos hablando con el señor Cardona, se mostró amplio,
compartió con nosotros, digo, en tiempo, y nos daba esto que estuve hablando y esta era una probabilidad, y sigue siendo. Si yo te pregunto, Miguel, y aunque esto sea repetitivo, ¿cuánto debe Olimpia hoy al plantel? Y Villa, todos los funcionarios, ¿y cuántos meses hay que separar lo que debe al plantel principal y los funcionarios del club en otros estamentos? Sí, en el tema de los funcionarios del club, ayer el 31 se pagó agosto. O sea, en el tema de todo lo que es sueldos guaraníes, estamos al día. Y lo que es sueldo de dólares, tenemos nosotros parcialmente deudas de mayo todavía con algunos jugadores, y después debemos junio, julio y agosto, ¿verdad? Son 3 meses de lo que se refiere a este año. A eso hay que agregarle una deuda de un paquete que se hizo el año pasado en época de COVID. Nosotros en el momento de COVID, recordarás, habíamos tomado la decisión que no va a haber una reducción de sueldo, sino que iba a haber un pago parcial de los sueldos mientras dure la crisis del COVID, y eso se hizo un paquete que son como 3 meses más de sueldo, básicamente, que es la época de COVID, ¿verdad? De ahí que cuando uno escucha que Olimpia debe 5 o 6 meses, sí, es correcto, pero es como que son dos partes. Uno es la parte actual de ahora y lo otro es del año pasado, del tema de la crisis COVID, del 2020. Miguel, ¿es verdad que un empresario árabe quiere, a ver, ¿qué término puedo invertir en Olimpia, en el club? No, eso es totalmente mentira. Nosotros sí estamos hablando con 3 grupos de inversores. Hay un grupo americano, justamente con ese grupo estoy en contacto en este momento. Hay un grupo inglés y también hay un grupo sudamericano que quiere invertir en Olimpia a través de un esquema que tiene que ver con nuestro fideicomiso por un lado, y también uno de ellos, digamos, con algunos agregados que tienen que ver en lo deportivo, pero no hay ningún árabe, eso es mentira. Pero te llegó a vos la información también, ¿verdad? Sí, pero de la prensa. Perdón. ¿Y este grupo inversor, cuándo comienza? ¿Quién acepta? ¿A quién acepta la directiva que invierta en el club? Y mi idea es que podamos cerrar esto en los próximos 15 días, 3 semanas, que podamos llegar a un acuerdo con uno de los 3 grupos. Uno es, decía, si nos repetís, Miguel. Sí, hay un grupo inglés, hay un grupo americano y hay un grupo sudamericano que es una combinación de brasileros y uruguayos. ¿Aportan a cambio de qué? A cambio del fideicomiso, a través de los títulos Olimpia. Van a hacer una inversión a largo plazo a través de los títulos del Olimpia, y como sabrás, los títulos del Club Olimpia básicamente son alimentados en el fideicomiso, que sale de la venta de jugadores, el tema de los sponsors, son varios los ingresos que tiene el fideicomiso, y son los títulos que actualmente está vendiendo el Club Olimpia también en Paraguay, digamos, a todos. Ese grupo que vos estás diciendo, que me supongo ya tener la decisión. ¿Qué grupo es y de cuál de los 3? Yo te diría el latino es el que está más avanzado en este momento. En las conversaciones, en segundo lugar está el americano, con el cual estoy reunido en este momento, y en tercer lugar está el inglés. ¿El sudamericano en otros clubes en dónde está? Ahí ya te voy a dar demasiada información, y tuve que firmar un contrato de confidencialidad, Arturo, con los 3. Hasta que no se cierre, yo puedo tener problemas hasta legales si es que esto se filtra. No, está bien, me va a responder. Hasta ahora, ¿qué más cerca está el grupo sudamericano? Sí, es el grupo que más cerca está, porque digamos que también es un poco más fácil, conocen más la realidad del club y compañía, entonces son los que están más cerca en este momento, pero este grupo americano con el que también estoy hablando también está metido en varios deportes. Ellos hacen básquet, fútbol americano, o sea, es un grupo que está muy acostumbrado a invertir en clubes deportivos con crisis por el tema COVID. Si uno de los 3 ya interviene en 10, 15 días, Olimpia supera el inconveniente económico aportando a esta gente el dinero.
Sí, nos da un tremendo respiro, no solamente para lo que es la reestructuración de deudas, que de las deudas en realidad ya casi un 70-80% está reestructurado, o sea, no solamente eso, sino que sobre todo para ponernos al día con los muchachos, en el tema de los sueldos, el tema de los premios. Sí, Arturo, nos da ese respiro que estamos necesitando para estructurar todo y sobre todo para recomponer filas, no solamente para terminar de la mejor manera el clausura, sino que especialmente prepararnos muy bien para lo que es la apertura del año que viene. Bueno, este oxígeno económico hace que en 15 días Olimpia diga, estamos acá cumpliendo con el grupo que lo van a decidir ustedes. El caso del Dinamo de Kiev, ¿cómo es el tema? Se volvió una parte. Esto crea un trauma económico para el Olimpia porque el próximo mes puede haber... Claro, esto también entra dentro del esquema con este grupo económico, Arturo. De ahí me apuro en todas estas reuniones que estoy teniendo con estos inversionistas de que lleguemos, porque lastimosamente no llegamos a un acuerdo con el Dinamo en el pago, en las cuotas que le habíamos propuesto. Entonces, básicamente hay que prepararse ya para el pago total. Y para ese pago total estamos trabajando con el grupo de inversionistas. El grupo de inversionistas va a abonar los $5 millones al Dinamo de Kiev, así es. El plan es de que de los recursos, porque el monto que se está gestionando con los inversionistas es mucho más que 5, ¿verdad? No. Estamos hablando de un monto mucho más importante, pero sí, de ese monto, parte del monto va también para el pago del Dinamo. Bueno, son 5 millones que se le debe al Dinamo de Kiev. Es menos, en realidad nosotros habíamos hecho varios pagos, pero con todo el tema de las multas y compañía vamos a estar cerca ahí de vuelta. Estamos en 4.3, 4.4 más o menos. Es decir, un poco más de $4 millones. Sí, señor. Bueno, y ya que estamos, ida y vuelta con Miguel. Brunote, lo que gana el Roque Palmer son $60.000. No voy a entrar en eso. Muy bien, se respeta. Miguel, Olimpia ya recibió el dinero de Ojeda. No, eso forma parte justamente también del próximo respiro económico que vamos a tener. Los recursos por la operación con Brian y también de la operación con Isidro Pita son los que también nos van a dar el oxígeno necesario en estos próximos 15 días. $2.300.000 por el 75% el de Ojeda, ¿verdad? Sin comentarios, Arturo. El caso... Es una operación a la cual ambas operaciones, simplemente para destacarlo, en ambas operaciones la prioridad era tener el suficiente porcentaje para esa segunda venta. Esa fue la parte más complicada de la negociación, especialmente en esta segunda operación que hicimos para Inglaterra. Nosotros le tenemos mucha fe a Brian y sabemos de que él va a ser exitoso. Entonces, digamos que la parte más complicada de la negociación no fue tanto por los montos, sino que fue el hecho de mantener por lo menos un 25% para esa próxima venta, y eso se logró. Si hay que transferir el grupo inversor, que de momento sería Latino, ¿se le consulta a casos de jugadores que podrían irse? Sosa, el mismo Pollo Recalde Torres, u otro jugador ya interviene para una próxima transferencia del grupo inversor. Ellos tienen muchos contactos y por supuesto van a ayudar también con eso. Pero no, la idea es de que mantengamos la independencia en ese tema deportivo, Arturo. Bien, ¿cómo queda el grupo inversor? ¿En cuánto tiempo decía que tiene que responder la comisión directiva? No, acá la idea es que yo estoy preparando, digamos, las 3 carpetas, por decirlo de alguna manera, para que nosotros ahora en las próximas 2-3 semanas, en una reunión de comisión directiva, se pueda tomar la decisión por uno de los 3 esquemas. Bueno, y eso ya tiene que resolverlo, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo vamos a presentar, por supuesto, al tema de la comisión directiva y en base a eso avanzamos. Sin decir la cantidad, el grupo inversor viene, pone el dinero y Olimpia respira profundamente, Miguel.
Profundamente, Arturo, profunda. Vamos a tener que seguir trabajando, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de que este es un fondo que se alimenta del fideicomiso, es porque hay que alimentar el fideicomiso. O sea, esto no significa que una vez que cerremos esto nos relajamos y ya no pasa nada, no. Vamos a tener que seguir trabajando en todos los frentes, reorganizándonos, ser muy disciplinados con nuestras finanzas. O sea, esto sí nos va a ayudar, nos va a dar la tranquilidad que necesitamos y sobre todo la tranquilidad que necesitan los muchachos en poder cobrar mes a mes, que es clave. O sea, todos queremos cobrar nuestro sueldo, entonces esto va a servir para eso, pero esto no significa que vamos a poder relajarnos. Está bien, Miguel, y disculpanos tantas preguntas, uno recibe información y está consultando con vos que sos el presidente. ¿La Andaida, cualquiera fuesen los resultados, va hasta diciembre? Sí, nosotros con Quique ahora estamos enfocados en el partido con Libertad, que es de vuelta, lastimosamente todavía no se están dando los resultados. Acá ahí tenemos que quebrar eso, es como que tenemos que romper un maleficio que estamos, ¿verdad? Hemos tenido partidos que realmente se perdieron en forma increíble, ¿verdad? Con goles en contra que no ni los pensaba, o no marcamos, no hacemos los goles, o sea, estamos perdiendo de forma increíble, entonces eso hay que quebrarlo. Y bueno, yo espero que ya se dé en el partido contra Libertad. Claro, tampoco garantiza aquí que anda la ley de la continuidad, ¿no? No, mira, Arturo, acá nosotros sabemos cómo es el tema del fútbol, ¿verdad? Pero básicamente acá lo que hay que tener muy claro es que Quique forma parte de nuestro equipo. O sea, el trabajo que ha hecho Quique ya la primera vez que tuvo que entrar a intervenir mientras que se reestructuraba todo, recuerden ustedes, sí le salió muy bien, ganó 3 partidos al hilo, hizo 9 puntos, nos volvió a meter en esa zona que nos llevaba después en el mata-mata, etcétera. Entonces, acá hay que tener muy claro que el trabajo de Quique, por más de que ahora no se están viendo los resultados en el puntaje, para nosotros es importantísimo. ¿Qué más se puede agregar a esta charla? Deuda, ya dijiste, hablamos del puntaje, hablamos del Andaida, hablamos del grupo inversor, hay un grupo latino, son 3 que estarían resolviendo, lo dijiste que Olimpia va a respirar profundamente, tomará oxígeno con relación a fideicomiso que va a venir el grupo extranjero. ¿Qué más se puede agregar a esta charla, Miguel, con relación al comienzo, lo de Roque? ¿Qué te hace sentir? No, yo antes que nada quiero pedirle al hincha olimpista, yo entiendo perfectamente el enojo, la frustración que pueda haber generado la noticia, ¿verdad? El día de ayer. Pero sí quiero decirle de que efectivamente no es así como se vio, como salió, ¿verdad? Acá hay que tener muy claro, Roque no se quiere ir del Olimpia, ¿verdad? Y nosotros no queremos que se vaya. Vino una oferta y efectivamente esa oferta se evaluó por el lado financiero y por suerte todos coincidimos en que Roque se queda. Entonces, el trato que le han dado a Roque muchos hinchas es totalmente injustificado. Es injustificado. Acá si hay una persona que tiene mucho amor por el Club Olimpia es Roque Santa Cruz, que está sacrificando muchísimo, no solamente en lo financiero, para estar ahí donde está. Entonces, simplemente mi mensaje final sería eso, ¿verdad? O sea, que no, que lo evalúen, que lo piense el hincha y que lo están tratando en forma sumamente injusta. ¿Y por qué esto, Miguel? ¿Por qué? Porque es libertad el tema, ¿veo? Yo no sé, Arturo, si hay un tema de un club específico, puede ser, ¿verdad? No, la verdad que no sé, Arturo, pero realmente me parece sumamente injusto lo que ha pasado con Roque estas últimas horas, porque si hay alguien que realmente quiere mucho al club, que ha hecho mucho por el club y lo sigue, y yo sé que nos va a dar mucho todavía, es Roque, ¿verdad? Entonces, y en toda esta operación, el que más sacrifica es dentro de todo Roque. Entonces, me parece nada más muy injusto, pero bueno, digamos como mi mensaje final era eso, Arturo. Claro, le liberaba a Olimpia, Libertad se hacía cargo de $700,000, así es, ¿no? Claro, imagínate, Roque liquidaba su deuda, él se quedaba con una buena platita, o sea, a lo mejor se iba a un club donde está cobrando regularmente todo bien, todo tranquilo, o sea, imagínate a todo eso. Roque en esa conversación conmigo me dijo, Miguel, todo esto es, yo voy a hacer lo que es mejor para el club. ¿Entendés? O sea, el hecho de que él haya tenido
que él haya tenido esa manera de pensar, realmente es para mí sumamente honorable y mis respetos por el cariño que él le tiene al club. Y reiterando esto, no supera $700.000, es así. Es así, está cerca de los 600, Arturo. No, por eso, pero bueno, tanto. Entonces, vos como presidente de Olimpia no. Libertad se hacía cargo así como $600.000 y Roque se iba del Olimpia en esos términos. Así es, Miguel, ¿no? Así es. No hay ninguna duda, hay mucha franqueza de tu parte. No, Arturo, y sobre todo lo que hay acá es mucha novela, o sea, acá se transgiversó, o sea, por eso que para mí es muy importante aclararlo, ¿verdad? De que efectivamente acá es correcto, hubo una oferta, es una oferta que de entrada Roque y yo por el lado financiero dijimos, ok, es una oferta muy interesante para el club, por un lado, pero también los dos coincidimos plenamente desde un inicio que ni él se quería ir del club y yo tampoco quería que se vaya, pero también ambos decidimos de que ¿Se cortó? ¿Ambos coincidimos qué? Se cortó la comunicación. Agradecerle. Ay. Y ahí que para tomar la decisión final, claro. Lo último, aunque sea repetitivo, para que están enviando acá, me dice Niño Jorge, preguntarle al presidente, ¿cómo no? ¿Cuánto es la deuda del mes ahora con el plantel principal, que es lo que más enfocado está? ¿Debe Olimpia 3, 4 meses? ¿Cómo es? Hola. ¿Cuánto debe al plantel? Me están preguntando, están diciendo que estamos recibiendo que te pregunte la deuda del Olimpia hacia el plantel. ¿Seguirá cumpliendo ya con el grupo inversor, verdad? No, en realidad nosotros vamos a poder pagar seguramente de vuelta 2 meses de sueldo ahora en esta primera etapa gracias a las ventas que hicimos, ¿verdad? Nosotros en el tema de sueldo debemos una parte de mayo, una colita de mayo, después debemos junio, julio y agosto, ¿verdad? De lo que se refiere a este año, y aparte de eso tenemos, dice. ¿Qué tiene, Miguel? Dice, que cobrar. ¿Qué cobra? El paquete COVID, que era el paquete COVID que habíamos, refinanciado en su momento con cheques, bueno, ante la situación, pensando de que iba a mejorar el 2021, que ya iba a volver el público. Esto lastimosamente no pagó. Entonces no se pudo cumplir con esa parte. Hoy en día tenemos más o menos 3/4 de los jugadores que ya han cambiado esa deuda por títulos, por los bonos, por los títulos del Club Olimpia. Nos quedan 18 jugadores todavía a los que se le debe esa deuda más vieja, digamos, la que es del 2020. ¿Quién es el que defiende los intereses de Olimpia en el caso de Polenta y de Nicolás Domingo, Miguel? Se cortó ya. Le quería preguntar sobre Polenta. Miguel, ¿quién es el caso Polenta y de Nicolás Domingo? ¿Cómo está? Y ya está en FIFA. Es decir, no llegamos a un acuerdo ni con uno ni con otro. Y si el reclamo lo hicieron a la FIFA los dos, Domingo y Polenta. Así es. Entonces, por supuesto que en estos casos siempre, Arturo, en forma paralela se sigue negociando, se sigue buscando una solución negociada al tema, pero efectivamente en ambos casos ya recurrieron a la FIFA. ¿$1 millón alcanzaría esto, Miguel? No quiero dar números, Arturo. Pero ya que estamos, $1 millón, decime nomás, menos, más. Yo te soy franco, Arturo, y siempre lo decimos, cuántas veces ya hemos conversado nosotros, sí. Y me parece bien el intento, pero no quiero entrar en los detalles de esos números. Bueno, y te voy a preguntarte, Saúl Salcedo, ¿cómo quedó la deuda? Lo de Saúl hemos pagado, de las 3 cuotas hemos pagado una cuota, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos deudas de Rosario con nosotros, tratamos de ver si podíamos hacer ahí un enganche, porque nos deben más o menos esa plata, nos deben también de Argentina, entonces buscamos la forma de hacerlo, no se llegó a un acuerdo en ese sentido, y también estamos hablando con ellos, ¿verdad? Esto sí también estaría dentro del esquema con el tema del grupo inversionista, saldría también de ahí. Cuando del banco y presenta Ganero la cuenta y rebota el cheque, ¿ahí donde Olimpia sufre el inconveniente bancario?
No, eso también es una mentira. Dani Garnero nunca presentó su cheque. Cuando yo le pedí a Daniel Garnero que no lo presente, él cumplió y no lo presentó. O sea, eso también es una mentira que ha surgido por ahí. Daniel Garnero no ha presentado ningún cheque y no ha sido él el responsable de la cancelación de cuenta y compañía. O sea, eso tampoco no es correcto. Bueno, Garnero no es correcto. ¿Y quién presentó? Garnero no. Le está diciendo y se aclara contigo, presidente del club. Y cuando le cierra, ¿quién presentó que rebota 3 veces? Sí, y por eso, lo que pasa, Arturo, yo tengo que ser sumamente responsable. Si yo te doy los nombres de esas personas que presentaron, yo puedo perjudicar muchísimo a esas personas. Espero que me comprenda, entonces prefiero no mencionar los nombres, Arturo. Y es preferible cortar la entrevista porque ya estoy cargando y te estoy fastidiando. Miguel, ¿cuándo volvés? No, yo estoy de vuelta este fin de semana, espero que pueda cerrar todas las tratativas acá. Yo estoy saliendo de acá de vuelta el viernes. Muy bien, y hasta ahora el grupo inversor es latino, sudamericano digo. Es el más avanzado. Y en segundo lugar, el grupo americano con lo que estoy hablando ahora está en segunda posición, y en tercer lugar vienen los ingleses. Los latinos están, digamos, algunos pasos enfrente a los otros. Bueno, Miguel, los latinos están más adelantados. Gracias, Miguel, por tu participación a través del aire, agradecemos mucho. Hablamos con Cardona esta mañana. Roque Santa Cruz tuvo la charla con Santula, con Santiago esta mañana Monumental, y estamos hablando contigo ahora. Gracias, Miguel, feliz retorno. Gracias, Arturo, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias igualmente. Miguel Unote, presidente Oli. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores de las telas y de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Llama a Pedicome en Albertín al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral, hoy tenés descuentos reales hasta 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al 627-7000 y te llevamos lo que necesites. Y eso no es todo, abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En el Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica. En el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Choco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Comprar sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posición inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Bueno, el árbitro entendido, Denis. Sí. Yo fue transferido en $1.100.000. Yo sé que le costó cobrar, pero en aquella época cuando Denis Caniza fue a la NU, muchísimo. ¿En qué año fue? Era muchísimo dinero. 99. 2000. ¿Vos tenés esa? Fue transferido no a la NU. Denis Caniza. En la NU. Pero él no sabía 99. Y yo tuve que decirle, Denis, 99. $1.000.000 me dijo, y yo le dije no, $1.100.000. Y reiteramos, y con eso se cierra y se baja el telón. Baja el telón, se dice. ¿En qué año fue? 99. Así se baja el telón. O se baja o se cierra, ¿cómo se dice? Se baja el telón. Sí, de las dos maneras, porque uno se baja y otro no llega a 700.000
el tema de Libertad, Roque y... Es decir, Libertad le pagaba 700.000 a Olimpia y le liberaba la deuda. ¿Así es? Así es. El jugador cobraba su dinero y Olimpia ya estaba libre de deuda. Y eran 700.000, ¿verdad? No alcanza 700.000. No alcanza. Escucharon frases de colección. Pero no estábamos mal nosotros cuando pusimos niños condonar la deuda, ¿verdad? Ah, sí, porque eso es. Eso es, le iba a condonar la deuda. Repito, 700.000. No llega a 700. Le pregunté, ¿cuánto es 60 por 10? 600.000. Bueno, listo. ¿Qué más quieren? Y correctamente me dice, yo no te voy a responder. Ustedes sacan el cálculo. Cuando yo dije 55.720 para no ser preciso. A veces me preguntan, no es soberbia, ¿por qué uno está tan bien informado, verdad? Me pregunto a veces. Yo a veces mismo me pregunto por qué. ¿Deciste, Gustavito? Y pido disculpas al señor de la entrevista ayer. Eran las que hora 23:50 cuando iba a la Cardona. Eran la medianoche y yo le envié un mensaje a Oscar y le puse, Oscar, necesitamos estar antes por Cardona. Le agradezco mucho a quien le rompí los huevitos, que fue el nexo entre mi pedido y el nexo. Eran las 11, las 12 de la noche. Y eso se confirmó, lo de Cardona. Por eso te pidió esta mañana temprano, Oscar, el desenlace tuyo, ¿verdad? Sí. Que Oscar sabía, y Oscar me respondió a las 4 de la mañana. Yo le dije, sí, Oscar, que nunca dormí a las 4, yo no puedo estar despierto, le digo. Y él me dijo, yo tampoco puedo estar despierto a las 2 a la medianoche cuando me escribiste. ¿Se va a dar o no se va a dar lo de Pulpito Duarte? Yo creo que estamos en un 70-80% para que se dé la transferencia. Como información, eso decide Cerro. Son 3 millones, prácticamente libres. Víctor dice que se puede dar. ¿Por qué? ¿A quién lo transfirieron? Piero Hincapié, 7 millones de dólares, bueno, de Talleres a Leverkusen. Y Cerro va a recibir la plata de Pulpito si se va, y me hago cargo yo, Sheina, al contado. Ese dinerillo, como diría Menchi, viene al contado si se va a Duarte. Y el reemplazante es Rolón. Y sí, Rolón, que el otro día jugó en reserva, como sí, para ir teniendo ya ritmo. Y hablamos con Gabriel Ávalo, que lo quiere Boca. Hoy se cierra, y hoy nos decía el colega cordobés que a las 20 se cierra el libro de pase. Pues esta mañana hablamos nosotros con el cordobés. Y este señor ya se desliga de que está en el Pachuca. Fácil ya no. Tiene 3-4 clubes. Sí. Y digo, está dejando. Solo el punto, señor. Recordé lo que quería cerrar. La idea anterior. Que no termine por allí la idea de Argentina no cerrando desde lo económico a Duarte. De ese lado. ¿Qué quiere decir? La estabilidad del fútbol argentino del salario. Porque está bien la virera del fútbol argentino y compañía, pero allí están corriendo todos los jugadores por la situación salarial. Este tema tiene que pensarlo bien. Pero Talleres me parece que está bien conceptuado en Argentina dentro de todo. A mí igual déjame el beneficio de la duda, si es un club argentino. Si ya por algo están saliendo los jugadores, allí hasta de Boca hay una cantidad de jugadores que están saliendo y la situación propia. Y más ahora que ahora no está Pachuca. Pensé antes que estaba Pachuca, pero no, si directamente el club cordobés, cierto, ahora tiene rubro con que... Lo que dice el cordobés, que este señor de apellido... Fácil. Está Checo ocho partes. Sí. Pero está dejando la presidencia. Está dejando Pachuca, sí. Eso es lo que dijo esta mañana el colega que se llama... Sí. ¿Va, Martín Campillay. Y como bien cordobés habló de esa manera. Sí. De ese lado el cordobés es muy peculiar y hay chistes cordobeses son terribles. Martín Campillay, sí, solamente para el humor. Solamente... Villa Contaño para el humor, para romper todo esto que estamos todos. ¿Cómo se llama, Arturo, tu cantante ayer? ¿Te olvidaste? Elegante. Sería bueno meter un poquito de... Elegante. Ya le está gustando la idea. Sí. El tipo se fue a hacer cacona, popó, en un yuyal. Este chiste cordobés. El chiste cordobés, el tipo te hace la pregunta más boluda del mundo. En los chistes cordobeses. El tipo dice, puta, me estoy a hacer cacona, popó. ¿Sabe dónde viene popó, verdad? ¿Por qué se dice popó? No. Bueno. Y bien elegante, sí, iba a ser una cagada. Y se fue a hacer en un yuyal. Y mira lo chiste cordobés. Ellos dicen, no si boa. El cordobés dice boa, por voy. El cordobés no dice voy, dice boa. No sé por qué. El tipo va y se esconde en el árbol y comienza ya. Y se la ubicación para cagar. Perdón por el término, yo sé que están almorzando, pido disculpas. Popó, estaba para hacer popó. Y pasa un socio suyo, pasa un socio suyo, y le dice, y ya está así. ¿Se entendió la posición? Sí. ¿Se entiende? Luis, ¿ya viste vos la posición? Sí. ¿Me ves?
¿Me ven? Así está. Sí. Está haciendo popó. Ya iba a hacer popó. Ya hizo popó. Ya cumplió con su objetivo. Y pasa un socio y le dice, ¿qué hace Pancho ahí, pues? Le dice así. ¿Qué está haciendo? Le dice. Y vio bien que estaba haciendo popó. ¿Para qué Dios le preguntó? Si le vio bien que estaba haciendo popó. Y le dice, no, si voy a atajar un penal. Qué bien le tuviste. Está cagando, ¿qué le dice? Estás cagando, ¿no? Está haciendo popó. No, si voy a atajar un penal. Chiste cordobés. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la quecomanía? Es el deseo extraordinario de poseer los accesorios Queco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con la quecomanía exigí Queco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark, con merchandising de la marca Queco de obsequio para hasta agotar stock. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mi querido Víctor, saludo a Pedro y a la familia desde Talleres Víctor, que están trabajando y escuchando fútbol a lo grande, con la sobriedad de lo que se representa. Talleres Víctor Chapirí Pintura, no es publicidad, no es canque, con afecto y con cariño, lo digo don Pedro Ferri, a su hijo Víctor y a la familia. Esa es mi opinión independiente. Escuchen, por favor. Son tu panelista con respecto a la situación de los equipos del fútbol argentino, comandante, pero Talleres es un equipo recién dejado una onda Bragantino de Brasil, de Red Bull. Talleres tiene contacto con algún equipo de México y no sé dónde más, por eso tiene tanto por extranjero, tiene colombiano, tiene todo, no me acuerdo bien, si no te pasaba la precisa, pero un equipo así, una franquicia ya hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Y son $3 millones que se va a recibir al contado. Y es probable que el porcentaje le paguen a lo que también le puede preocupar al niño, a Duarte, al contado. Sí. Contado cerro, contado el 20%. Claro, desde la tranquilidad del jugador, ¿verdad? Sí, perfecto. Lado, que sea todo contado, que después no se quede. Yo tengo entendido que Talleres forma parte del grupo Pachuca. Sí, pero ese señor no está mal. No, pero el grupo Pachuca. Sí, ellos tienen, grupo Pachuca sí tiene. Claro, yo nomás de la presidencia. Y jugó jugó ahí Denis Caniza Pulpit, el papá Andrés Duarte jugó en Talleres. Voy a buscar Argentinos Juniors, recuerdo que hace poco hablábamos con él del tema. Bueno, y ahora tenés que llamarle al gerente de marketing, Alejandro Yermoliev, por el tema de las entradas. Por el tema de los canes verde y naranja. Pregunta a la gente. Sí. ¿Dónde se anota? Hablamos esta mañana también con Verónica, estuvimos hablando, Gustavito. De visión también. Esta mañana la gente de visión con Verónica, ¿verdad? Esta mañana hablamos, muchísimas gracias, Verónica. Y ahora con Alejandro Yermiolev, con el tema de las entradas para el partido ante Colombia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, gustanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copitrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zaporenes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y Chaurrizaca. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, con las mejores cuotas. Pasá por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, Goya Surutata, para mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia, mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrar Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock.
Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicada al 728-8858 o a informosanri.com.py. Con CNT 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Pugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248.000. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, Supercases Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en siopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Pettirossi. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer en Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas Lanza de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrella que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Alejandro Yermoliev, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, como gerente de marketing de la APF, y hablamos con Verónica de Visión esta mañana. También ya anunciaban Urbana el mecanismo de control, APF, entrar en la plataforma con Visión que apoya indudablemente a la selección en todo. Contanos ahora como gerente de marketing, ¿qué sugerencia das? Público en los estadios, hasta 100.000 personas. Te escuchamos, Alejandro, referente a los carnets, que es muy importante. Sí, es importante aclarar, Arturo, que todas las personas que quieran ingresar al estadio van a tener sí o sí que tener el carnet seguro del hincha. Ese carnet lo pueden adquirir entrando a la página web de la APF, apf.org.pi, registran sus datos y si ya tienen las 2 dosis, le va a salir el carnet verde. Con ese carnet verde ya pueden comprar de forma digital la entrada a cualquiera de los sectores habilitados. En el caso en que la persona tenga las 2 dosis, pero el carnet le sale naranja, es por una cuestión de actualizaciones de base de datos que estamos teniendo con el Ministerio. Entonces le invitamos a todas las personas a que puedan acudir a Casa Matriz del Banco Visión con su carnet naranja y su certificado de vacunación que indique las 2 dosis. Esto lo podrán hacer desde el día de mañana de 8 a 17 horas, así también el viernes y el sábado de 8 a 17 horas, y en las boleterías del estadio del Defensores del Chaco del jueves al sábado de 8 a 17 horas y domingo de 8 a 12 horas. En el caso en que las personas no posean ninguna dosis o posean solamente una dosis, obligatoriamente van a tener que realizarse un test de antígeno 48 horas antes del partido y con el resultado del test antígeno, el carnet naranja que le va a proporcionar la web y su cédula, de esa forma van a poder adquirir las entradas únicamente para el sector de Gradería Sur. Es importante que la gente comprenda cuáles son los procedimientos para que pueda ir preparándose y pueda ir adquiriendo las entradas con tiempo. Señor Alejandro, importante lo que nos aclara, porque mucha gente anoche tenía esa duda, incluso tengo conocidos que
tienen la doble vacunación, pero a la hora de cargar al sistema les sale el carnet naranja. Igual ellos pueden, yendo directamente a los locales, en este caso a Casa Matriz de Visión Banco, y allí pueden solucionar el problema. No va a ser un impedimento que en el sistema no les salga el carnet verde, ¿es así? No va a ser un impedimento y queremos que todas las personas que quieran ir al partido lo puedan hacer. Entonces, en ese caso que estás mencionando específicamente, que la persona tenga las 2 dosis, o porque se puso en el extranjero, o porque en la base de datos todavía no se hizo, pueden acercarse a la Casa Matriz de Banco Visión con su cédula y su carnet de vacunación, y en ese mismo momento pasarán del estatus naranja a estatus verde. Y con el estatus verde ya pueden adquirir una entrada de cualquiera de los sectores habilitados. Otro tema que le consulto para dejar en claro, por X motivo una persona no se vacunó, no recibió ninguna de las dosis. En ese caso está totalmente inhabilitado para asistir al estadio, o haciéndose el test puede llegar a adquirir la entrada. Si la persona no se vacunó y no tiene ninguna dosis, le va a salir del sistema el carnet naranja. Y para poder adquirir la entrada, necesariamente va a tener que hacerse un test de antígeno 48 horas antes del partido. Con el resultado de ese test, que entendemos que es un test rápido, esa persona con el resultado del test negativo, más su carnet naranja y su cédula, va a poder adquirir entradas para el sector de Gradería Sur. Y es importante entender que lo tiene que hacer de manera física, ya sea en Banco Visión en Casa Matriz, de jueves a sábado de 8 a 17, o en las boleterías del Estadio Defensores del Chaco, de jueves a sábado de 8 a 17 y domingo de 8 a 12 horas. Don Alejandro, con relación a los trabajadores de medios de prensa, también el requisito, o sea, en este caso con una dosis, pueden asistir, pueden ir a zona de cabinas. Sí, en cuanto a lo que refiere a todos los compañeros de la prensa, se van a estar enviando también las indicaciones, pero necesariamente van a tener que tener el carnet seguro del hincha, ya sea verde o ya sea naranja. Y en el caso de ser naranja, van a tener que presentar un test de antígeno 48 horas antes del partido. Ya, o sea que va a ser prácticamente el mismo procedimiento que para con los hinchas, el similar. Exactamente, es para preservar la salud, que es lo que buscamos desde el inicio del torneo, desde que volvimos a la pandemia. Fuimos construyendo paso a paso con mucho cuidado todo el proceso, como para en primer lugar poner la salud de las personas, de los jugadores, y luego sí ir avanzando lentamente hacia una normalidad. Si bien es cierto, ahora solamente este dispositivo es para Colombia, pero ya para ir adelantándonos ante Venezuela, ¿sería similar el tema en cuanto a costo, modalidad de venta, ya que se juega aquí en el Defensores también? En cuanto a Venezuela, el procedimiento va a ser prácticamente similar, salvo que hayan algunas modificaciones luego de este partido contra Colombia, y el costo sí tengo entendido que va a ser exactamente el mismo. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Alejandro. Muy amable y a la orden aquí en Monumental. Muchas gracias, Arturo, a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta, niño? ¿De qué me preguntaste, Libertad? Si al no dárselo de Roque es una posibilidad de Ángel Romero para Libertad. No. No, está bien. ¿Está bien? Sí, por eso. Porque le dije a Jorge no. 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 Me preguntó, le dije no. Me preguntó y le respondí, Ángel no. Perfecto. Me preguntó y le respondí no. Gracias. Muy bien, y ahora vamos a lo otro. ¿Qué querés además, niño? ¿De Libertad? Eso puntualmente, y ahora si van por otro 9, a ver cómo queda el tema del 9. A la puta. ¿Querés otro más, veo? Sí. Déjame por respirársela. No les dé bola, Arturo. No, esperá en la población. Entiendo, perfecto. Un gran abrazo para Arturo. Adiós, gracias. Bueno, gracias, Carter.
¿Dónde nos quedamos? Preguntamos a lo de Ángel Romero. Sí hay algo de Ángel. No. Ahora después que no se dio lo de Roque, si van por Ángel. Ya te dije la otra vez que no. ¿Y ahora qué querés saber, Libertad? Era ese dato. Inclusive hasta montos me pasaron. ¿De quién? De Ángel, el supuesto, por eso. ¿Cuánto? Decime. Voy a buscar. El contrato sería por año y medio. 4 palos. Sí, mucho. Año y medio, 4 palos. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. 3 años y medio. Había una chance de 3 años y medio. Pero ahora lo 3 que y le medio. están ofreciendo supuestamente 1 año y medio. 3 y medio. 1 año y medio y 3 años y medio. 2 opciones le ofrecieron. Según el que me escribe, pero por eso es para preguntar. Dame una para un tiempo, voy a plegar vivo en eso. Sí, para ver si es real. Bueno. Yo tengo que ser, no sé más que le puedo hacer, yo tengo que responderle. No, ayer dimos la primicia a lo de Libertad. ¿O quién fue? ¿Qué radio fue? Nosotros fuimos. Sí. Lejos. Ayer. Y estaba para eso, nosotros teníamos eso, ¿verdad? Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Esperan por Horacio. Espera un ratito. No vayas a alterarme a mí. Y eso de que yo quiero más quilombo, estás equivocado. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilombo? ¿Cómo me va a decir? Un gran abrazo, maestro. Está bueno, listo. Fleming Sistemas Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarán 751 Casa Covillaco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar, podés encontrarlo en IO. Sin salir de casa, ingresá a io.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes en IO. No, pero vos me estás hablando que voy a volver a insistir otra vez. Sí, no, a ver si hay o no. La persona que me envía, pero... ¿Me podés enviar a mí lo que le habían ofrecido? No. Escribime a mí. Perder tiempo, niño. Poneme. Le habrían ofrecido, Ángel, esto, ¿es verdad? Poneme, por favor. Sí. ¿Vos lo que querés saber si Libertad le ofreció esa plata? Supuesto. Bueno, vamos a averiguar, Luis. Visión Banco, el Banco Oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021, este viernes y sábado. Súmate con tu donación para que volver a la normalidad signifique una vida más digna para todos. Donan la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón y Brucuya, frutica la más fresca, con versiones muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, para poder brindar los mejores materiales para la construcción, apoyando el talento, las ganas y la dedicación de compatriotas que día tras día están trabajando para dejar en alto la producción nacional. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay, acompañando siempre los grandes proyectos de grandes construcciones. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle, al momento de alentar a la selección paraguaya, no importa el momento ni el lugar, todos somos una misma pasión. Por eso todos y cada uno de los paraguayos hacemos parte de la selección del despertar albirrojo. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias, así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. A ver, Pancho, si no entendemos. Sí. Vos por tu trabajo en otra radio, en otro medio, llegás acá a las 2:30. Sí. Voy a repetir lo que dije, no sé si escuchaste. No te estoy echando cara que llegaste hoy 12:34. ¿A qué hora llegaste? No, hay mucho tráfico. ¿A qué hora llegaste? 12:33 estacioné ahí enfrente mismo y 34 estuve acá. ¿Y me equivoqué o no? ¿No? ¿Te llamó la atención que sea la hora que llegaste? No. Te acabo de decir 12:34 y a esa hora llegaste, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó, Denis? No. Y a vos te transfirieron en 1.100.000, no 1.100.000 a Lanús. $. Anoche, cuando yo estaba con este señor, manejando, ¿eran la qué hora? 9:30, 9. Las 9. Le dije a él, y señora, ¿y qué estás haciendo? Lo mismo. Pasa. Que te pase a las 12, cuando me hice dormir ya, me dijo ayer. Eran las 23:48 y yo estaba conectándome con la conexión de Cardona. Es así. Cerro está de acuerdo con los $3 millones al contado. Talleres le va a pagar a Cerro $3 millones al contado. Se abre del porcentaje que es posible que Talleres le pague al jugador $600.000, si es $3 millones, ¿verdad? Sí. Al contado. Y se va a jugar a Talleres.
El niño dice cuidado y con el tema de los jugadores argentinos claro, en el fútbol que es peligroso. La solvencia real al final, a lo del pago. Víctor me dice de Talleres Víctor, que Talleres puede ser una excepción por toda la cantidad de jugadores que tiene. Víctor Villalba agrega algo interesantísimo. Repetirla, Pancho, Víctor. Sí, que fue transferido recientemente el ecuatoriano Hincapié de Talleres a Bayer Leverkusen, $7 millones. Tiene resto. Así que hoy tiene resto Talleres. Eso, ese es el caso. Ahora, hay una cuenta partidaria que dice que no la atiende Duarte. El papá está reunido ahora. Pero si hay una garantía, Denis, de salario, ¿vos te vas? Sí. Si hay una garantía de cobrar, te vas. ¿Y qué Talleres hoy es una excepción en la Argentina? Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo. Ahora es El Ahorrazo. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Mac realmente base en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Arriba, rentamac.com.py. Estilucar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción, estilo hogar. Volvemos a Libertad. Háblame en La Plata. Es sí. 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 ¿Sí? Hubo oferta. Hubo oferta, entonces. No, yo no sé, a mí no me va a decir toda la cantidad. El que tiene la cantidad, niño. Y el otro lado. Le dijo que no. Le dijo que no. Sí. Que hubo oferta, sí. O sea, hay un monto oficial. Tal como dice, sería un año y medio, otra opción sería más adelante, Ángel Romero. Claro. Pero la respuesta fue que no. ¿No? Que no. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chortín, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin un nuevo chorizo napolitano, está buenísimo. Embutidos Chorti, que por eso están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales Heredad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central de Subillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Niño, intermedia. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá, principalmente en la intermedia y lo que se dio en la fecha trinidense ante Tacuaré. Jugaron esta mañana a las 10 de la mañana. Fue empate 2-2 entre Trinidense y Tacuaré. Con esto el repaso de la tabla de posiciones. Con esta actualización no pudieron sumar o subir mucho en la tabla de posiciones. Dentro de la tabla 40 unidades para el conjunto allí de Aterá y Trinidense 38 en la actualidad igualmente para Trinidense y para Tacuaré.
Ferroparecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Ricardo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferroparecea, 39 años construyendo contigo. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder de medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Accede a un microtrasplante capilar sin cicatriz o tratamientos para detener la caída de pelo o visitando Ya Recovery. Agenda una consulta en Ya Recovery llamando o escribiendo al teléfono 0971-108-422. Para más información búscanos en Facebook e Instagram como Ya Recovery Paraguay. 1328, se recuerda el fallecimiento del querido Carlos Alberto Bueno. 1 de septiembre del 87 estábamos haciendo junto al Rojo Vivo. Fue un día lunes, creo. Pues estamos haciendo junto al Rojo Vivo. Cuando había internado en el San Roque, de urgencia. Pero todo fue muy rápido. Y queríamos hablar con Susi, llegó una recordación y cariño a Carlos Alberto. Colegas y amigos. Colegas y amigos. Colegas y amigos. Compartíamos reuniones sociales, nos encontrábamos, charlábamos. Susi sabe que eso es así. Colegas y amigos con el querido Carlos Alberto. ¿Está Susi? Para una recordación para Carlos Alberto. ¿Está? Enseguida, Luis. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes vas a tener descuentos de 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país o sé tu pedido al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias con Municipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app. En tu celular, Dimo nos une, unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Atiende Susi. Suena Nayo. Gran persona y ejemplo. Saluda a Susi, dice, pero no contesta a Susi. Susi, de cuando queríamos hablar con la esposa del querido Carlos Alberto, pero bueno, nuestra recordación, nuestro cariño, nuestro afecto para Carlos. Queríamos hablar con Susi. No contesta. Contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables de CD, tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 e ingresa a vmayflores.com. Regalamos Vmayflores. Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país a Tupí. Liquidamos todo desde el viernes hasta el domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No, Carlos Aníbal le puede dar el teléfono de Susi. Sí cambió. El hijo, Carlos Aníbal, le puede dar. Y Carlos Aníbal está en qué radio. No está en 1 de marzo con 15. En Caritas. Le puede llamar en Caritas, Gerardo, y le pedí que queremos hablar con la mamá de Carlos Aníbal, con Susi. Que mejor cambió de número, ¿verdad, Luis? Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos obligado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes. Si pagás con otro medio de pago, para más consultas, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La que entra en clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo. Hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, suscribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total.
Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. No supera los $700.000, es decir, hoy podría alcanzar 700.000 lo que Olimpia le debe en estos meses. Es un poco menos, ¿verdad? Estamos hablando un poco menos, pero sí estamos ahí cerca, que incluye sueldo, incluye premios, incluye una cantidad de cosas. Pero es mucha plata. En este momento $50.000 son mucha plata, Arturo, para nosotros. Y reiterando esto, no supera $700.000, es así. Es así, está cerca de los 600, Arturo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. 600. 600, un poco más de 600. Y ahí estaba. Por eso dimos la información ayer en exclusividad, lo del interés de libertad, que sacudió el país cuando dijimos nosotros, fue terrible. Ayer. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado, con un diseño moderno y robusto. Rejillas metálicas con más espacio para tus bebidas favoritas. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Bueno, ¿dónde nos quedamos, Denis? Que la música es otro día, otro momento. Sí. Ahora estamos con la selección nacional y la configuración del equipo que pondrá Berizzo. Llama a Pedícome en Albertín a los 37 70 70 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral, hoy tenés descuentos reales hasta 50% en productos seleccionados. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al 627-7000 y te llevamos lo que necesites. Y eso no es todo, abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Dónde nos quedamos, niños? En el equipo, que en principio va a poner un volante más, en este caso, anoche me confirmaron lo de Luis Amarilla, titularidad, porque primero está la duda, Tony, Amarilla o la posibilidad de Brian. Titular. Me confirmaron lo de, o sea, los jugadores ya saben del equipo y en este caso por lo menos Luis Amarilla ya sabe que va a ser titular. En cuanto al medio, lo de Villasanti es lo nuevo, ¿verdad? Sí, Villasanti con respecto a lo que campo. manejábamos ayer, Villasanti con Morel. Y ahí está Richard Sánchez. Yo pienso particularmente que va a jugar como jugó ante Perú en Copa América. 4-1. No, para mí juega Sánchez de media punta, como jugó aquel día en Goiânia. Porque aquel día también lo puso Arzamendia de volante por fuera y David Martínez era el lateral. Por eso veo similitud hasta en situaciones que se dieron en aquel partido. Ordenando, Morel fijo. Para mí doble 6, Morel Villasanti y suelto Richard Sánchez. Sí. Por afuera, Sánchez enfrente. derecha. Por afuera derecha Ángel, por afuera izquierda Arzamendia y de 9 Luis Amarilla. Tácticamente así mismo jugó el último partido de Copa América. Ángel ya jugó por derecha contra Perú. Sí, jugó por derecha y antes venía jugando por izquierda, cuando lo ponía Zamudio del otro lado. Bueno, igual no descarto la idea de Pancho para ver un partido más defensivo, claro, sería cerrar con 3 volantes centrales. Sí. ¿Cómo va el tema? Pero en principio acomodamos así, Silva en el arco, Espínola, Valbuena, Alonso, David Martínez en el fondo. Ángel Romero, volante a la derecha, volantes centrales Morel y Villasanti, por izquierda Santiago Arzamendia. Suelto de media punta Richard Sánchez y de 9 Luis Amarilla. Tal como lo dijo el niño, Amarilla. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia para cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunícate al 603-350-51 Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo full 93 activada. Más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Comprar sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná es súper fácil, cómodo y rápido. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc. Con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tenés una pickup, sentís la Kekomanía. Ese es el deseo extraordinario de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con la Kekomanía exigí Keko y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark, con merchandising de la marca Keko de obsequio hasta agotar stock. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Roque! Y otra vez será. Tiró, disparo al arco. Roque para nosotros no tiene precio, no es negociable, es un patrimonio del Club Olimpia. Nosotros tenemos una ilusión de que Roque continúe por muchos años más. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Otra vez será porque ayer hizo la recreación, se iba a Libertad Gustavito, tiene cargo de culpa. Entonces él me dice, otra vez será, y el que habló es Miguel Cardona, esta mañana habló con exclusividad, el vicepresidente de la Olimpia, después lo vimos con un brenote, Santula habló con Roque y se completó todo. Es el caso de Roque que sigue en Olimpia. No, y se fue. Otra vez será. Bueno, 13:40. Y dijo que el contrato iba a ser en Libertad por hasta el próximo año. Sí, que le ofrecían un año más, incluso después de diciembre. Bueno, vamos a la selección nacional como forma Paraguay ante Ecuador, vamos a repasar en algún momento. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle, al momento de alentar a la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar, todos somos una misma pasión. Por eso todos y cada uno de los paraguayos hacemos parte de la selección del despertar albirrojo, Super Espuma. Te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. ¡Vamos Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca.
Aprovecha los increíbles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales y lleva lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyo ya nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Y bueno, el equipo reiteramos de Paraguay y de Ecuador que sabemos. Sí, Silva en el arco, Espínola, Balbuena, Alonso. Uno por uno, sí. Silva no se discute. No. ¿Cómo calificamos a Espínola, que es jugador del niño? ¿Se va a ir? Teníamos razón. Y va a ser el lado para atacar un poco más. Al ataque. Probó, yo creo que sí. Igualmente con Rojas, en algún momento probó también con Rojas, es una opción, probó con Rojas. ¿Los centrales? Pasó por su 20. Balbuena y Alonso. No hay discusión. Ahí no hay discusión. ¿Hay discusión? ¿Y el lateral izquierdo? David Martínez. Tampoco. De mi parte. Ángel Romero. Ángel Romero, volante a la derecha. ¿Hace cuánto que no juega ahí? Y en Copa América jugó hoy. ¿Jugó? Sí, lo utilizó Berizzo en ese puesto. Villasanti Morel, el doble 6. Sí. Por izquierda, Santiago Arzamendia. De media punta, Richard Sánchez. Y de 9, Luis Amarillo. El que juega es Richard Sánchez. Sí. Arranca de titular por primera vez en la eliminatoria. Por el hecho más significativo, Richard Sánchez arranca por primera vez en el eliminatoria. Mil Empeño, Ventarreyes, Ogoya, Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IPS, CTV, Datacenter. Para más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 4.450 millones en premios, 3.500 millones en empatadas, una Subaru WRX en el grandioso Salencio, sí. 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetros. Anímate a soñar, Peticionete por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bugadon, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos por los principales planes de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos, Superques Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. Entrate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirossi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Susi, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes para vos y tu audiencia y los compañeros de tu mesa. Bueno, estamos recordando, querido Carlitos, Susi. Sí, muchísimas gracias. Como siempre, Arturo, una referencia, ya son 34 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre, sí, muchísimo, muy rápido. Y yo siempre emocionada porque los colegas de mi marido siempre se acuerdan hasta hoy día de muy... Bueno, con el cariño, ¿no? Con el cariño. Sí, con el cariño. Yo creo que sí, Sobre todo con el respeto también que siempre él se le da a él. Muchísimas gracias por eso también. Y Nayo Caballero dice, gran persona y ejemplo, saluda a Susi, dice Nayo Caballero, que te haga llegar. Sí, muchísimas gracias. Saludos a Nayo también, un placer. Y bueno, recordamos con pocas palabras, Susi, el cariño y el respeto a Carlos, que sabes que se ganó merecidamente. Muchísimas gracias, Arturo, a vos, tu audiencia, y que sigan los éxitos para vos, como siempre, el número 1. Muchísimas gracias. La señora Susi, emocionada también. Susi Rodas, estamos hablando de la esposa del querido Carlos Alberto. Líbrate de los dolores con Etriol 400 o el ibuprofeno en cápsulas blandas, rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram. Control, Feel Mike Feel. Paraguay, insumos productivos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay, insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villa 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 7
429-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO y sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. IO. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021 este 3 y 4 de septiembre. Sumate con tu donación para que volver a la normalidad signifique una vida más digna para todos. Doná con la cuenta número 980.000 guaraníes a través de los canales digitales de Visión Banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortin Ron, Fortin Limón Conectan, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortin Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción, apoyando el talento, las ganas y dedicación de los compatriotas que día tras día están trabajando para dejar en alto la producción nacional. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor calidad y atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Para corregir simplemente el dato que pasaba recién de forma equivocada, Paraguay-Bolivia, titular Richard Sánchez. Aquel día arrancó en el Defensor del Chaco, empate 2-2. Será el segundo partido de arranque para Sánchez en estas eliminatorias sudamericanas. Para que comprar se pueda declarar Ring Tamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, ringtamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chortique, pero se están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y un seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Corta participación, Denis, por la entrevista, Denis, comprensible. Sí, totalmente. ¿Qué pasa, Gustavito? No todo, yo más le digo a Denis que tiene que entender cómo esto es, si no decir para qué vine, me puede decir Denis. Me hubiera dicho no hubiera venido, me puede haber dicho Denis. No hay desembore, Gustavito. Estamos hablando de que Denis Caniza, mañana me hablamos más al fondo de la selección. Sí. Mañana. Coeno más a fondo de la selección, ¿verdad, Pancho? Sí, señor, desglosando un poquito el equipo también. Mañana y pasado full, el antes y el después. ¿Y de la selección? No se podía escapar del tema Roque hoy. Por eso, hablando de Roque, Santula lo entrevistó en la previa, en la previa con respeto. Estamos hablando del programa anterior, al nuestro, por horario digo, no por otra cosa, con Roque Santa Cruz. Sí existió el interés y sí se le manifestó al club, ¿verdad?, de la posibilidad o de ese interés y de saber, ¿verdad?, si le era o no una alternativa al club en vista, ¿verdad?, de las dificultades por las que está atravesando. Y a partir de ahí, obviamente, que es una decisión institucional, ¿verdad? Ahí no hay mucho que agregar. Creo que después, como vos también me conocés, vos sabés, yo no soy mucho de estar pendiente del ruido, ni no tengo en realidad que mucho tiempo en general para estar pendiente y para estar respondiendo todas las muchas cosas, ¿verdad?, con muchos comentarios que tuve que leer y tragarme, ¿verdad?, de parte de allegados míos que me hacían conocer, ¿verdad?, de que se estaba hablando más o menos en ese momento. Pero no es de mi interés de salir a desmentir ni a entrar en discusiones de si yo soy o no soy tal cosa, porque creo que siempre mi actuar fue lo más prolijo posible, de que siempre me he manejado dentro de los códigos que
se necesitan y que merecen, ¿verdad?, la situación y el lugar donde yo estoy. Soy jugador, Santi, la gente tiene que entender que soy jugador de fútbol, que yo no soy dirigente, no soy entrenador, no soy director deportivo, y como jugador tu única responsabilidad es estar bien y prepararte y estar en la mejor forma posible para poder afrontar los compromisos deportivos del club, presentarme en lugar, en forma y estar a disposición en mi mejor forma posible. Hasta ahí llega el alcance de lo que el jugador tiene que hacer, y después todas las decisiones administrativas, las decisiones del tipo administrativo pasan directamente, ¿verdad?, por donde tienen que ser. Básicamente es el interés, ¿verdad?, de poder contar conmigo para los partidos de la Sudamericana, ¿verdad? Después, a grandes rasgos, un poco lo que se había hablado es obviamente de que, a ver, yo reconozco la posición que tengo con el club en cuanto a que soy jugador de la casa y que jamás utilizaría ningún medio de pago en contra del club. O sea que yo no tengo ningún pagaré, no tengo absolutamente ningún cheque del club que pueda ser objeto en algún momento de reclamo, porque creo que por mi posición y por el cariño que yo le tengo al club y por la forma en que yo siempre me comporté con el club, no lo ejecutaría en ningún momento. Entonces, una oportunidad que sí se le manifiesta al club es de que obviamente yo pueda salir del club condonando, ¿verdad?, todo lo que se me dé, lo que sea deuda, y por el otro lado teniendo, ¿verdad?, una oferta de contrato por un año más con libertad, ¿verdad? O sea que más o menos a grandes rasgos esa es la situación, ¿verdad? Esta es una situación que se le plantea en caso de que obviamente esto sea de interés para el Olimpia. O sea que acá nadie forzó nada, ni nadie le faltó respeto a nadie. Aquí lo único que se manifiesta es un interés y una oportunidad de decir o sí o no me interesa, o no quiero, o no está en discusión. Y ese en realidad que es todo el contexto sobre el cual se hizo o se terminó difundiendo un poco, ¿verdad?, lo que pasó. La verdad es que yo en ningún momento le presioné a nadie para que me pague. Te estoy diciendo de que yo no tengo ningún pagaré del club, no tengo ningún cheque adelantado, no tengo absolutamente nada que respalde la deuda que el club tiene conmigo, y en ningún momento tampoco. Solamente se le plantea como una opción si es que eso pudiese ayudar a solucionar en cierta medida algunos de los problemas que tiene el club. Aquí, como te estoy diciendo, nadie le faltó, ni yo en ningún momento le presioné a nadie, y si en algún momento sí, como capitán, ejerzo alguna presión a la directiva, es para que mis compañeros también estén lo más al día posible, para que esa puesta al día sea pareja y en ningún momento salí yo a decir o a pedir que se cumpla conmigo primeramente antes de cumplir con mis compañeros. Entonces, esa situación es completamente, creo que si yo no estoy diciendo la verdad, es demasiado fácil de comprobar y es demasiado fácil de hablar con los dirigentes también sobre el tema. Pero como te digo, tampoco yo me estoy queriendo justificar con lo que la gente dijo, porque no me interesa tampoco entrar en esas discusiones con personas a quienes no conozco de nada, y con personas que empezaron, ¿verdad?, a hablar sobre mí como si fuese que conocen exactamente, ¿verdad?, por qué están pasando los jugadores del Olimpia, sin mencionar lo que pasó ayer conmigo. El club, cuando recibe la propuesta, está en su derecho de decir me interesa, no me interesa. A ver, yo como jugador del club, ¿qué es lo que me deja con el pecho más grande y con el corazón más inflado? Obviamente que el club salga y diga lo que es patrimonio del club,
Roque no se mueve. Ahora, en realidad que yo creo que eso en primer momento no sucedió. Pero, como te digo, yo también soy un jugador del club, yo no soy administrativo, yo no puedo estar respondiendo por las necesidades que atraviesa el club. Lo que sí es que en búsqueda de soluciones para el club sí lo ofrecí para poder ser parte de la solución, porque la solución del club tampoco va a llegar obviamente por eso. Lamentablemente no estamos hablando de una transferencia tampoco de 50 millones que solucione de verdad los problemas del club, pero sí ser parte, ¿verdad?, de una solución. Jamás fue no hay ninguna presión, no existe eso, no hay tampoco, mira que te digo, yo tampoco no tengo ninguna diferencia con el club ni con los directivos. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la fiesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.